va, país? Que son las 7:02 de la tarde en toda la República Argentina y un día volvió Marcela Pagano. Y hoy sí, para que sepas con toda la información, el análisis del día que pasó y lo que va a venir. ¿Cómo andamos? Yo les quiero agradecer a todo el equipo por el apoyo y al canal. Por todos estos días fueron muy difíciles, así que hay que seguir la vida y los procesos. La primera noticia que vamos a dar tiene que ver con la interna que hay en el gobierno en relación al Fondo Monetario Internacional. En este momento en donde Massa viajó a su encuentro dentro de lo que se llaman los encuentros anuales del Fondo Monetario, su encuentro con Cristalina Georgieva, se está debatiendo el gobierno puertas adentro qué hay que hacer con el Fondo Monetario. Y de hecho salió el cruce el Cuervo Larroque y en un rato vamos a ver las declaraciones, admitiendo que fracasó el acuerdo original con el Fondo Monetario y que ahora se está renegociando. Más presión sobre este ministro de Economía que hoy se encuentra en Washington y nosotros vamos a estar en un ratito también con Adrián Sack. Claro que sí, y hablando de declaraciones, se baja Macri de la competencia 2023, nunca se subió, lo está pensando, es uno de los temas políticos que circulan. Marcela hablaba del oficialismo, acá hablamos de la oposición. Ya empieza a dibujarse el panorama electoral del año que viene. Y dentro de las presiones de un año electoral, Eddie, siempre la mirada está puesta sobre lo que sucede con el dólar. Dólar que después de los anuncios del llamado dólar Qatar o dólar diferenciado para el turista, tuvo su reflejo en las cotizaciones libres, en el mercado blue y en el contado con liquidación. En este último vamos a remarcar que el salto fue fuerte y otra vez la brecha cambiaria es amplia. 315 pesos el cierre de la cotización en este mercado. ¿Qué va a pasar con el dólar? En un rato analizamos juntos. En tu ausencia, Marce, nos permitimos crear el dólar metegol, el dólar patín de roller, de rueditas en fila, los de 4 rueditas todavía no hay. Y no sabemos si va a haber patín de hielo, porque eso habrá que verlo el invierno que viene. En el sanatorio Otamendi fue internada la primera dama Fabiola Yáñez para una intervención abdominal. Ahí está nuestro compañero Marcelo Padovani. Hola Eddie, hola Marcela, bienvenida otra vez al equipo de A24. Te cuento, Eddie, brevemente le cuento a la audiencia. La primera dama Fabiola Yáñez está internada aquí en el sanatorio Otamendi, donde está en estos momentos, Eddie, el móvil de A24. Vamos a leer, si les parece, el breve comunicado y ahora les cuento lo que está pasando aquí sobre la calle Ascuénaga. La señora Fabiola Yáñez, dice el comunicado de la Unidad Médica Presidencial, será intervenida quirúrgicamente en el día de la fecha, es decir, en este día jueves, aquí en este sanatorio, por una hernia umbilical y diastástasis de la pared abdominal. Diastástasis de la pared abdominal. Arranca el comunicado oficial que emitió la Presidencia de la Nación esta tarde. Y lo que está pasando, Eddie, que hay un operativo policial, chiquito pero operativo policial al fin, donde se va a cortar el tránsito porque la información es que de un momento a otro va a llegar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y va a pasar la noche aquí en el sanatorio con su mujer Fabiola Yáñez. Es la información a la que pudimos acceder. ¿Y el bebé quién lo está cuidando? Porque yo siempre pregunto por la criatura cuando viajan y demás, ¿quién lo cuida el bebé presidencial? No está en la clínica, y el bebé ¿no? Está supuestamente... Sí, está aquí con su ¿el bebé mamá. está en la clínica? Claro. Ah, Sí, el bebé. Bien. Bueno, tengo entendido que sí, ¿eh? Partamos de una base. No sabemos el estado exacto de esta Fabiola Yáñez. Una operación de una hernia umbilical no es una operación de altísima complejidad. A tal punto, yo no me operé, me operaron de una hernia umbilical, no por haber pasado por ningún embarazo. ¿Tenía un bebé? Eso lo aclaro ante cualquier duda. Si no, ya Filipinas me habría premiado. Dicen, ¿sigue haciendo eso Filipinas? No, la reina de Inglaterra. De libras. Bueno, mira, Inguinal. a Isabel no hubiera dado 1 millón de libras. ¿Vos también por tuviste embarazo. una inguinal, Campo? Inguinal. Pero vos inguinal. dos en la mesa. Umbilical. No. Umbilical. Inguinal. Esa es dolorosa. Esta no sé, puede Padovani está del otro lado, en, Marce. en mi caso no fue dolorosa. ¿Vos la también hernia tuviste una hernia, umbilical. Carlos? Me muero. Si este equipo, la mayoría tuvo una Estuve con hernia. todos el fin de semana. Cernió. No sé, estamos hablando de Hernias. cuadros médicos.
No, estamos tratando de explicar desde la propia experiencia que dio Carlos Estrione. Nos gustan las historias en primera persona. Claro, el mal que aqueja a la primera dama, por el cual ha sido internada y va a ser intervenida quirúrgicamente. En mi caso, la hernia umbilical llegó un punto de sutura. Uno solo está bien, no queda marcado. Implica una relación particular con la madre, la hernia umbilical. ¿Ah, sí? Dicen los que se van de las enfermedades al cerebro y al corazón. Sí. Mira. Sí, es como cortar el cordón. Lo importante es que está tapado ahí y claro. dice esto que también es relevante para los vecinos, Eddie, que si van a estar cortando las calles alrededor, bueno, reorientar el tránsito en Barrio Norte. Sí, esta calle puntualmente, Marce, van a cortar, según me anticipa la policía de la ciudad, que es la calle Ascuénaga, aquella es Paraguay, la de la esquina, ¿no? Sí. Hernia umbilical y diástasis, dicho correctamente. Así se dice, diástasis de la pared abdominal, según dice el comunicado de la presencia. Sí puede Marce, ser efecto del embarazo por el estiramiento de la pared abdominal, que al retrotraerse no se termine de cerrar correctamente, y eso, al hacer un esfuerzo, hace que los músculos... El doctor... Porque lo vivió en primera persona. Yo siempre digo que el periodismo, cuando le pone el cuerpo a las noticias, tiene más sentido, pues se entiende mejor. Podés explicar. Distinto. Yo soy de los que cuando van al médico preguntan todo, absolutamente. ¿Podés acortar? ¿En serio? Todo. ¿Podés acortar miro todo, miro cuando te sacan sangre, miro absolutamente. ¿Podrías acortar tu apellido y ser el doctor? Marcelo, un día que empezó con el presidente al aire libre tomando la jura de las 3 nuevas ministras, ¿no? Una agenda... a ver, algunos dicen que están haciendo el albertismo tardíamente. Con diástasis. Bueno, claro, esa es lo que podíamos leer hoy en los portales, Eddie. Eso ya forma parte del análisis político. Lo que podemos decir aquí es que de un momento a otro van a cortar, mejor dicho, el tránsito, en este caso la policía de la ciudad, para directamente lo que me dicen es que debe ingresar el presidente en su auto, en el auto de la flota presidencial, al estacionamiento aquí del Otamendi y, ya directamente para dirigirse a acompañar a su mujer, Fabiola Yáñez. Por ahora no es gigantesco el operativo, pero sí a tener en cuenta esto. Va unos minutos entonces a estar cortado el tránsito aquí sobre la calle Ascuénaga para permitir el desplazamiento de la cápsula presidencial. Bárbaro, Marce, gracias por la aclaración. Enseguida volvemos con vos. Ayer contábamos este triste caso de un joven de 20 años que atropella y mata a otro en Puerto Madero, un chiquito Tiago de tan solo 13 años. Un dolor increíble, ¿no? Indescriptible de toda su familia, pidiendo ahora justicia, que se sepa qué fue lo que sucedió. Pero recién ahora le van a entregar el cuerpo de Tiago para que sea velado y estamos trabajando en San Francisco Solano con Cristian Balbo. Hola, Cristian. Marcela, Eddie, estamos en San Francisco Solano frente al domicilio de Samuel, expectantes a que sus padres, Alberto y Mónica, regresen de la morgue de la calle Viamonte en la ciudad de Buenos Aires, donde fueron a reconocer el cuerpo de su hijo. Durísimo lo que ocurrió en el día de ayer, cuando un grupo de 40 alumnos de la escuela secundaria número 54, tan solo una cuadra y media aquí de la casa de Tiago, 8:30 de la mañana partieron en una excursión a la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Costanera Sur. Muy entusiasmados los chicos, los padres habían firmado la correspondiente autorización, los pibes habían completado una planilla en donde pusieron qué tipo de alimentos podían consumir, cuáles no, algunos detalles de lo que iba a ser la excursión. Tiago fue uno de estos 40 chicos que se subió a ese micro. Salieron de aquí, de San Francisco Solano, del conurbano bonaerense, en el partido de Quilmes, hacia la Ciudad de Buenos Aires. Llegaron, ¿qué pasó? Se encontraron que la Reserva Ecológica estaba cerrada. Ops, bueno. ¿Qué hicieron? Se quedaron a almorzar ahí. Y en el momento del almuerzo, según esto narrado por los propios compañeros de Tiago, Carlos, colegas, la preceptora les pidió a los chicos que levante la mano quién quería ir al baño. Estaban en un restaurante enfrente a la Reserva Ecológica. 3 chicos levantaron la mano, Tiago no. La preceptora cruza la avenida con los 3 chicos y en eso Tiago se da cuenta de que sí tenía ganas de hacer sus necesidades. ¿Y qué hace? Cruza la avenida y en eso viene un automovilista a bordo de una camioneta, un joven de 20 años, hay que ver las pericias a qué velocidad circulaba por la avenida de los Italianos en Costanera Sur y lo atropella. Muere en el acto. Tiago muere en el acto. La ambulancia llegó 3 minutos después. El propio Alberto Crescenti del SAME llegó hasta el lugar, se constató la muerte del menor y a partir de ahí se inicia una causa judicial por homicidio. El dato a tener en cuenta, Carlos, es que
Al joven de 20 años ya le hicieron el test de alcoholemia y también el narcotest. Los dos dieron negativo, es decir, no había ingerido alcohol ni tampoco había consumido ni marihuana, ni cocaína, ni ningún otro tipo de estupefaciente. Esto hay que ya descartarlo, pero igual que está en estos momentos aprendido. Por otro lado, hay que ver cómo actúa el establecimiento educativo. Estuvimos más temprano ahí. Ahora está cerrado con candado la puerta, pusieron un cartel que dice cerrado por duelo, mañana viernes no hay clases. Hay un comunicado de la escuela que acaban de difundir, porque claro, los padres de alguna manera están muy molestos porque el propio papá de Tiago dijo, yo entregué a mi hijo para que fuera una excursión y me lo devolvieron sin vida. ¿Y quién se hace responsable de todo esto? ¿Qué hizo la escuela? Bueno, acaba de difundir un comunicado, Eddie, que dice así el comunicado. Querida comunidad de la escuela número 54, los y las docentes y el equipo de conducción de la escuela queremos expresar la conmoción y profundo dolor que nos produce la pérdida de Tiago. Como siempre estaremos tendiendo lazos para contenernos entre tanto dolor. Nuestras y nuestros estudiantes y sus familias sepan que estamos presentes. Este es el comunicado de la escuela que ha decidido cerrar sus puertas por duelo el día de mañana. A partir de las 21 horas, cuando lleguen aquí, estamos en la casa frente a la casa de Tiago, están los tíos, están los primos, a distancia, respetando el dolor. A partir de las 20, con la intervención del municipio de Quilmes, en una cochería de la zona lo van a velar a Tiago. Es muy duro lo que ocurrió. Fue una excursión que habían programado hacía 2 meses. Imagínense, un chico del conurbano que de repente va a esta excursión, la primera que habían organizado en el año. Todos los chicos a bordo del micro, entusiasmados para llegar a la reserva. Tiago en ese... Ay, justo se nos cortó el micrófono, a ver si podemos volver en instantes nada más, porque es muy importante la información que estaba brindando sobre el marco y el contexto, Carlitos. Sí, hay que decir, el joven de 20 años continúa detenido, está esperando ser indagado por la fiscal vecinal. Ayer hablábamos con la tía de Tiago, el único hijo varón de este hombre que está... Una tragedia por donde se la mire, porque... Salís de tu casa con una ilusión... Completamente. ¿A qué hora lo atropellaron? Esto fue alrededor de las 2 de la tarde, más o menos. Él a la 1 es la última foto que le envía a la familia contando que la estaba pasando bien. Ahí vemos aparte una tragedia por todos lados, porque no es un horario de mucho tránsito en la Costanera Sur. No. Bueno, pero es una avenida importante. Es una avenida importante. ¿Habrá cruzado por la senda peatonal? No cruzó por la senda peatonal, cruzó a mitad de cuadra. Esto lo contábamos también ayer, ¿no? Aquí hay una cuestión que tiene que ver, pero insisto, ayer hubo algún tipo de discusión con el tema. Cuando uno va en un vehículo es siempre responsable con respecto al peatón. Siempre. No importa en qué situación el peatón cruce la calle. Siempre el responsable es el conductor del vehículo, por eso es que se lo detiene. No es que... Totalmente. Igualmente, mira, ya conectamos de nuevo con Cristian Balbo. Ayer también se hacía hincapié, y yo estuve mirando, cuando hay este tipo de autorizaciones que los papás firman, cuando desligan la responsabilidad civil en el colegio para que el colegio pueda sacar a los chicos de la institución, llevarlos de paseo, llevarlos a una excursión. Hay una responsabilidad civil que asume incluso cuando están en la calle los chicos, y es del colegio también. No sé, Cristian, sobre esto que vos estabas enmarcando y la información oficial, ¿qué se dice en la investigación al respecto sobre la responsabilidad del docente a cargo, no? Por supuesto que, digamos, nadie va a reparar la pérdida, Cris, pero, insisto, se podría haber evitado, incluso si este conductor no hubiese estado, digo, ¿alguien tendría que haber mirado con mayor resguardo a los chicos? Sí, desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 16 van a citar también a la directora de la escuela, a la preceptora que estaba en esos momentos con los 40 alumnos. Evidentemente hay un protocolo. Por lo que pudimos averiguar, la cantidad de docentes que estaban con los alumnos era insuficiente, por la cantidad que eran 40. Evidentemente hay un protocolo en el cual tendría que haber más docentes para esta cantidad de alumnos. Por otro lado, también en materia de investigación, ¿qué fue lo que ocurrió? Es decir, según los padres, los chicos solamente estaban autorizados para ir de la escuela de acá a la reserva ecológica, de la reserva ecológica a la escuela. No almorzar en un restaurante enfrente, o caminar por la zona, o recorrer las plazas de Costanera Sur. Tenían que ir a la reserva ecológica, disfrutar de su excursión en ese pulmón verde que tiene la ciudad de Buenos Aires y regresar a la escuela. ¿Por qué no ingresaron a la reserva? ¿Por qué fueron a almorzar a un restaurante enfrente? ¿Por qué la preceptora le pidió que levanten la mano para ver quién quería ir al baño y tener que cruzar una avenida los chicos para llegar hasta el baño? Bueno, todo eso va a ser materia de investigación. ¿Qué han decidido en el establecimiento educativo? Este comunicado que les acabo de leer. Y por otro lado,
decretar el duelo. Mañana no va a haber clases en este establecimiento educativo que tiene preescolar, primaria y secundaria. Y hoy, obviamente, toda la comunidad educativa, los familiares y los amigos se van a concentrar en el último adiós, en el velatorio, con intervención del municipio de Quilmes, que a partir de las 20 horas, dicen que podría atrasarse hasta las 21, se va a hacer una cochería aquí muy cerquita de la casa de Tiago. Una tragedia, la justicia determinará las responsabilidades de acuerdo a cómo estaba planificado ese paseo, que terminó de esta manera espantosa. Seguramente los padres desesperados, devastados por la situación. Ahora, en segundo plano también pongámonos en el lugar de los docentes que organizan una excursión. Perdés un chico terrible, de esta manera, es desesperante y es tremendo, ¿no? Hizo declaraciones el papá de Tiago, vamos a escucharlo. 8:30 de la mañana se fue mi hijo, un colectivo de la escuela, 47 chicos, 4 profesores. 12 del mediodía, mi hijo nos manda fotos que estaba bien. A las 4 de la tarde, 4 menos cuarto, va mi esposa con los 2 directivos a mi trabajo y me dicen que Tiago tuvo un accidente. 4:30 el jefe nos dice, su hijo murió. No pudimos seguir, no querían llevar al hospital porque estábamos mal. No querían llevar. Nos trajeron para acá y de ahí por los amiguitos nos cuentan que a las 2 de la tarde ya había fallecido. Nosotros nos mandamos una excursión nada más. 4:30 de la tarde, a las 2 falleció. Esto no va a devolver a mi hijo, me lo va a dar mi único hijo, varón. No va a devolver. El pibe queda libre, no había cámaras. Y es que queda como nada esto. El pibe se separó del grupo. Se separó del grupo y pasó una persona que es inimputable. No nos van a hacer nada. ¿Por qué? Porque pasó con un grupo que lo mandó a la escuela para cruzar. ¿Qué hacemos? Díganme, no sé qué voy a hacer. ¿Qué hacemos? Más que esto, ¿qué podemos hacer? Es injusto porque ayer a la mañana lo despedimos y ahora ni sabemos con qué nos vamos a encontrar todavía, no nos dijeron nada del cuerpo. Cambiamos el tema. El expresidente Mauricio Macri hizo declaraciones, habló de su operación urológica, había trascendido, dijo, fueron unos pequeños ajustes de próstata, acá estoy en carrera, lo dijo divertidamente, pero la declaración que hizo más ruido y movió el avispero en el plano político fue, no me he anotado, creo que es momento de pelear por las ideas y por los valores y no por la propia. Esto declara Mauricio Macri mientras se va calentando ya la interna de Juntos por el Cambio a un nivel impensado hasta hace muy pocos días, con todos en carrera, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Gerardo Morales y demás candidatos. Ahora, es un poco, oblicuo el pensamiento de Macri en esta definición, porque lo que plantea es que todavía no me anoté o no me he anotado. Se anotará, se va a anotar. Es Macri el que termina decidiendo en la interna, junto con todo el equipo, hoy por suerte equipo completo con Marce Pagano ya de vuelta con nosotros. Está Gabriel Slamiski invitado. Gabriel, ¿cómo ves este tema? Macri, ¿qué dijo acá? No me anoté, me voy a anotar, no me voy a anotar. Sí, no es contundente. Claramente lo que se nota acá es que primero que no es contundente. Segundo, que miraría toda la película completa, en donde hay un radicalismo que levantó el perfil con algunas declaraciones de Manes, en donde hay una Patricia Bullrich, que hoy fue realmente noticia, con algún tuit dando vueltas por ahí, y Horacio Rodríguez Larreta ayer con otras declaraciones. Entonces, vos ponés todo esto en un contexto, es la tapa lo pones de en la licuadora. Es la tapa de hoy, Larreta. La tapa bien. caliente. Sí. Con 2 temas. Con 2 temas. Pero me parece que ahí uno él empieza... dijo claramente ahí que de cualquiera fuese la decisión de Macri, él va a competir en la interna. Claro, él marca ahí lo que creo que... Me parece que ahí sí comprendió algo Larreta que venía dando vuelta, que es marcar una decisión contundente y salir de este ida y vuelta de Macri en donde... Ni que sí, ni que no, ni que para un lado, ni que para el otro. Bueno, igual que Patricia Bullrich, complica. ¿no? Porque Patricia Bullrich hace unos cuantos meses que se proclamó, incluso presentando su propio plan de gobierno. Ya está. Se proclamó candidata. Casi que te Llamando diría... los militares a Rosario y al sur.
O sea, tenemos a Bullrich candidateada, tenemos a... sí, pero tomá el ejemplo de Bullrich. Larreta. Vos fíjate el ejemplo de Bullrich, de Patricia Bullrich, en los momentos de la cuarentena. Ya salía casi como candidata a oponerse firmemente a una de las medidas más importantes que había tomado el gobierno nacional. Sí. ¿No existe la posibilidad que haya un acuerdo entre Larreta y Macri? Porque es de pizarrón la jugada. Si vos empezás a crear esta expectativa de pelea y de pelea y de pelea, toda la tensión se concentra ahí, empiezan a crearse bandos, apuestas, cosas, yo me anoto acá, me anoto acá. Y si hay un acuerdo, a ver, son muy cercanos, siempre lo fueron. Macri heredó la capital, le heredó la capital a Rodríguez Larreta, confió en Rodríguez Larreta en la capital, la construcción propia de Mauricio Macri. ¿No habrá en el fondo, bueno... Dicen que en el fondo le tiene más confianza a Larreta. Hagamos una pelea, concentremos toda la atención. Puedo validarlo como estrategia de atención y de visibilidad para de alguna manera que se enfoquen las cámaras y las luces en ese lugar. También conlleva un riesgo eso, ¿no? Que sean representados dentro de Juntos por el Cambio o del PRO con lo que se le reprocha a este gobierno, de que no pudo articular básicamente los frentes que lo integraban. Por lo tanto, es un riesgo alto. Claro, que la desunión finalmente espante a la ciudadanía antes de la elección. Lo que dicen acá es cierto. Vos vas a ganar más centimil, segundos de televisión y demás. Ahora, en el clima que está viviendo la Argentina en general, las dos polaridades, ¿conviene, te pregunto a vos como experto, ¿conviene adelantarse lo máximo posible para posicionarse o no? Usted sabe, profesor, que en este sentido, el tomar la definición de una candidatura a la presidencia en este contexto no conviene. Digamos, va a jugar igual que lo hace su archienemiga Cristina Fernández de Kirchner, en este sentido de jugar todo el tiempo, merodear, tratar de capitalizar y seguir. Creo que es de tiempista también, ¿no? Es como el 2 que va relojeando a ver cómo se van cayendo otros delanteros y lo que hace es... Está claro que va a ser un factor decisivo, ¿no? Eso absolutamente. Eso está claro. Yo pregunto, perdón Martín, el tema de las PASO, porque el propio oficialismo tiene el debate de qué hacer con las PASO. Eso en punto. ¿Ahí habrá un acuerdo entre oficialismo y oposición para dirimir qué hacer con las PASO? Porque tal vez eso sea lo que marque la directriz del resultado electoral. Bueno, las reglas del juego en este sentido marcan mucho más la cancha de lo que en estos contextos tan difíciles digamos, de analizar hacia el futuro. Pero la regla del juego termina marcando la cancha. De hecho, yo creo que hay el gran debate que hay sobre las PASO, que sí o que no, tiene mucho más que ver con que no hay en los espacios una decisión política muy clara hacia uno o el otro sentido. De hecho, el presidente sale a bancar las PASO porque si le queda un pleno para jugar en el casino mínimo es que haya PASO para tener una expectativa de competir él mismo. Entonces sale a bancarlas, pero dentro de su mismo espacio ni siquiera está la convicción de que no exista. Ahora, Macri salió también a aclarar que en caso de que se suspendieran las PASO, la oposición van a hacer una alianza, una elección interna abierta. Pero también abierta como el Frepaso y Bordón. Claro, pero también ahí es verdad, esto ustedes lo saben muy bien, de que ahí te pueden influir de afuera y elegirte candidato. Está bien que lo diga Macri, después que lo haga es otra cosa. Ahora bien, después de casi 10 días, Macri habla de Facundo Manes. No le sube demasiado el precio, pero se refiere al ego de Facundo Manes, adjudicándole sus declaraciones de los últimos 10 días. Se venía analizando que no le contestaba para no ponerlo en el centro de la disputa y convertir a Manes en el contra Macri, pero bueno, tuvo que hacerlo. Hay preocupación en el PRO por la recorrida que está haciendo Facundo Manes. Fue un concepto político duro el de Manes. Por cómo levantó el perfil. Muy duro, el concepto político, por eso de ¿Del espionaje? No, sí, el espionaje y todo lo que conllevaba al populismo institucional. Entonces yo creo que ahí, la definición me parece que es falso psicologizar todo el tiempo la política. Digo porque la expresión de Macri, y lo digo como si lo hubiese dicho otro, eso de los egos o etcétera. Tipo muy psicoanalizado Macri, ¿eh? Sí. Años de los años. Sí.
Años de los años, pero un la muy política, psicoanalizado la política. peleando con un neurocientista, digamos. Totalmente. Es la Argentina. Por eso, es la Argentina. Por eso habla de los egos, o sea, se pone también, le da un tratamiento Claro. científico a la disputa. Casi más que es política. lógico, como le buscó una alternativa para no meterse en la confrontación sobre el tema que había puesto sobre la mesa Manes, que no hubiese Ahora, sido lo vos correcto estratégicamente. Lo que sí es que cuando vos ves el posicionamiento general, la película, de dónde se coloca Manes, vos ves un outsider por adentro, a diferencia de Milei, que es un Trump. outsider Claro, por claro. afuera. Es una es- especie Entonces de digo, Trump. Es el ambos Milei se de adentro. presentan como alguien que vienen de afuera a especie de renovar el aire, traer aire fresco a la Igual, política. digo, todo pero uno esto- por adentro. Digo, Trump. estas fracciones o estas fricciones no necesariamente las que está capitalizando alguien de la vereda del oficialismo. Digo oficialismo porque yo no sé si decirle kirchnerismo, albertismo, masismo, peronismo, la Liga de los Gobernadores, moyanismo, bueno, cegetismo. Yo creo, Marce, que no se espantan votos así. En general, acá el amigo especialista en peronismo lo sabe bien, cuando el peronismo se divide, pero dentro de un continente, en una interna o en lo que fuere, hay más votos para ese conjunto. Para ese espacio. Cuando se dividen, para todo el espacio. No necesariamente que haya pelea interna achica, a veces agranda. Ahora, vos como politólogo, Gabriel, ¿cómo interpretás los dichos de Jaime Durán Barba, que es un poco el inventor del Macri artefacto electoral, diciendo que tendría que competir por la presidencia de las Naciones Unidas? Bueno, porque él es un disruptivo, Durán Barba en ese sentido, como marcando que está para más. O no lo debe para el líder tener, no lo debe tener regional. más de cliente. Claro, Lo que recomendó. Es eso. No, pero no lo está poniendo en la carrera presidencial. No lo pone en la carrera presidencial como diciendo está por arriba, es un estadista, no un líder. Me parece que, digamos, fue ¿Pero lo asesora una forma Rodríguez de Larreta o de no? modo disruptivo. No tengo, Creo que esa sí. información. Creo Eso que dice que sí. cada tanto lo asesora. Creo que Creo que cada tanto lo asesora. Sí, él ha dicho que Horacio Rodríguez Larreta le parece el que para esta es el más preparado, ¿no? ¿Y la provincia de Buenos Aires qué? Digo, porque es un territorio que pareciera muchas veces ajeno a las fluctuaciones de la política nacional. Sí, porque tiene una dinámica particular interna, ¿no? Incluso por Entre el sus peso de la municipios. economía y la inseguridad. Sí, el peso de la economía y la inseguridad, la diferencia entre población. sus secciones, el gobierno, cómo cambió de manos de Vidal a Kicillof, la injerencia que puede llegar a tener Cristina Fernández de Kirchner con, digamos, Máximo y la Cámpora. Me parece que si hay incertidumbre a nivel nacional del que mucho se habla, digo, entre sus candidatos, los espacios, cómo se configuran, hay bastante más incertidumbre hacia la provincia de Buenos Aires. Ahora, te dicen los que saben de política en la provincia que en general, en la práctica, el día de la elección, el gobernador, que es el cargo más importante en la provincia, queda muy supeditado a si tracciona a los intendentes que están en una punta de la boleta sábana o el presidente. Y el gobernador es medio rehén de la suerte del candidato a presidente y los candidatos intendentes. A menos que se desdoble, ¿no? A menos que se doble, Porque el entonces ahí el calendario gobernador toma electoral- protagonismo. Y ahí Claro, entra es en el otro. dilema 2015, 2019, que Pero es digo, desdoblamos, ¿es un hecho apoyamos, ya, no políticamente? apoyamos. ¿Es No y se un es- hecho? desdobla en la provincia. No de se Buenos- desdobla. se desdobla. No. No, porque es por ley. Tienen Por que ley, modificar la ley, Bueno, pero no claro. tienen los La ley- votos. Bueno, pero ahí. Que hoy no tienen los votos. El Ah, oficialismo, si quiere modificarla, no tiene los votos. Y en su momento también se había dado una discusión de si se podía desdoblar las nacionales. Es decir, que la categoría de senador nacional o diputado nacional por la que podría ir Cristina Kirchner, podía ir con las provinciales. Esto tampoco se puede, así que ahí va todo. Y recordemos que en la provincia se gana por un voto. por un Claro. voto. No hay balotaje. No hay balotaje. Para gobernador. Y justamente, cambiando de tema, pero hablando de la política, Martín nos trae algo que resonó mucho y que también cambió el escenario del poder que tenía en su momento el gobierno nacional en la gestión o en los coletazos de la gestión del COVID. Vacunatorio VIP. Exactamente. Muchas veces nosotros acá discutimos de que la política tiene que sentarse a dialogar. Bueno, ¿qué pasa cuando a la política la obligan a dialogar? Bueno, tampoco dialogue. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hoy estuvieron en un juzgado civil cara a cara la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el ex ministro de Salud de la Nación, del gobierno Alberto Fernández, Ginés González García. ¿Por qué estuvieron cara a cara? ¿Ustedes se acuerdan que el año pasado Patricia Bullrich, y lo leo textual, dijo: la actitud de González García fue intentar un retorno?
Eso el presidente no lo ignoraba. Esto lo dijo en referencia y dando a entender que Ginés González García había pedido una coima para poder firmar el contrato con la empresa Pfizer para que traigan las vacunas contra el coronavirus a la Argentina. Por supuesto que esto Ginés González García, Alberto Fernández y la propia empresa Pfizer lo negaron a través de un comunicado, pero Ginés González García le inició una causa por daños y perjuicio a Patricia Bullrich. Hoy la jueza civil que tiene a cargo la causa lo citó a una audiencia para conciliar, para tratar de llegar a un acuerdo y que la causa no avance. Bueno, eso no ocurrió. Ginés González García lo que pidió para retirar la demanda es que Patricia Bullrich públicamente se retracte de lo que dijo. Patricia Bullrich le dijo que no se iba a retractar, no solo eso, sino que después públicamente dijo: acá los que tienen que seguir dando explicaciones de por qué no vino la vacuna de Pfizer son Ginés González García y el presidente Alberto Fernández. Así que en esta foto que vemos, cara a cara estuvieron Patricia Bullrich y Ginés González García. No hubo acuerdo y ahora sigue la causa civil. Lo que le está reclamando Ginés González García a Patricia Bullrich es una indemnización de 350.000 pesos. Hay que ver si ahora en la causa civil le dan la razón a Ginés González García o a Bullrich. Más allá el chiquitaje de la indemnización, Sí. el tema de fondo. Sobre el tema de fondo hay un revuelo bárbaro en Europa por declaraciones de una sí, lo alta de directiva de Pfizer diciendo que se apuraron sin tener todos los testeos hechos para el lanzamiento al mercado de su vacuna, o sea, sin tener comprobado si era verdaderamente efectiva, lo que a la larga y a la vuelta de las cosas podría terminar fortaleciendo la posición del gobierno argentino y de Ginés González García, porque no terminaban de acordar, no era muy claro en su momento por qué, pero no, lo que manifestaban era no tener la certeza de que las vacunas estuvieran en su punto sí, justo. pero ¿no? nunca lo dijeron de esa manera No. certera. Nunca el gobierno dijo: no traemos Pfizer porque no tienen todas las aprobaciones o porque científicamente claro, no está comprobado que no sean útiles para combatir Bien, el virus. por De eso- hecho, después vinieron. Por eso digo, Claro. más allá de los dimes y diretes de la justicia acá y de que haya que indemnizar o no haya que indemnizar y a quien elípticamente le pueda dar la razón, en Europa hay un lío bárbaro con Pfizer porque lanzó al mercado la vacuna. Es muy interesante eso. Lanzó al mercado la vacuna sin tener todas las pruebas Exactamente. que se suponía que tenía. En ese momento, casi todas las vacunas estaban flojitas de Claro. papeles. No, Recordemos tenían en el- autorización. En el 2020 era... Pero todas tenían la Te diría que autorización. todas hoy de están urgencia. medio... También flojitas. Porque están probándola con nosotros, esa es la realidad. China ni El qué tema es que hablar. La acá vacuna china ni qué hablar. Después se comprobó que... Tenés tenés que razón, ponerte Luis. Pero escúchame, acá políticamente cambió el escenario la discusión de Pfizer. Casi fue una bandera. Y además porque Quiero mi había Pfizer, sido... era. Sí, en Estados Unidos era la primera que se había dado a los Hubo hasta niños. una canción que hizo este chico. Pero lo que acordás? dice Luis, al comienzo, la Organización Mundial de la Salud hizo una aprobación de urgencia De todas. de todas por la urgencia que significaba la pandemia del coronavirus. Acordate, todos teníamos un poquito de dudas. La primera que te ponían, ¿qué me están poniendo? No, sin dudas. Ahora, esto Servirá, ¿qué? nada tiene que ver con esto que es lo que decimos malversar el poder No, y que si obvio. había un protocolo para vacunarse, no importa cuál era la Obvio, vacuna, claro. algunos salteaban algunos protocolos para hacerse de la vacuna de una manera más cómoda, ¿Qué más fue lo que le fácil. costó el cargo a González García? Claro, porque digo, la Pero eso causa no fue que disparó vacuna, por eso muchos fue lados. mandar a vacunar por el Por costado. otro lado, sí, claro. Por eso, digamos, el tema vacunatorio VIP tuvo varias aristas. En el Posadas era, Una ¿no? esa, Sí. y en el propio ministerio de... Hubo En el algunas dosis que se Salían del aplicaron. Posadas. Con personal del Posadas en el Ministerio de Salud. Y hubo un caso que fue a domicilio, que fue el caso de los Dualde. Los Dualde Que fueron fueron a la casa de los Digo, Dualde. yo insisto, eso marcó un antes y un después, porque creo que hasta ese momento la gestión en general nacional, en conjunto con las gobernaciones y con la ciudad de Buenos Aires, esa foto típica en donde veíamos al gobernador Kicillof con Larreta y también con el presidente de la Nación, mostraba un empoderamiento del presidente. Esto marcó un quiebre, puertas adentro y también me parece puertas afuera de la política. Así que más allá de la resolución de la causa, que no sé qué tiempos tiene, Martín, No, la causa civil va a llevar un tiempo seguramente. porque las consecuencias ya están dadas. Y sí, no, a ver, igual acá lo que se está discutiendo en esta causa es si Patricia Bullrich cometió injurias o calumnias al decir que Ginés González García pidió un retorno para traer Para que entrara Pfizer. para que acá. entrara Pfizer acá. Acá se va a discutir si
la calidad de funcionario público admite este Bueno, pero tipo trae de de opiniones, vuelta ¿no? todo el tema, ¿viste? Pero trae de vuelta, sí. Gabriel, vos querías decir No, otro sobre mundo, eso. era otro mundo. Argentina Claro. era otro planeta en donde el presidente venía de una aprobación altísima. Casi Venía 80, ¿no? Claro, eso es lo que yo Ponele mencionaba. 80, pero en ese Casi momento que 90. ya había transitado un poco de tiempo, quizás estaba en el 50, 60, que era importantísimo. Veníamos de La la cuarentena cuarentena, eterna. los consensos de cuarentena, de un proceso de vacunación con algunos grises, pero exitoso, con la Sputnik, en donde la gente se vacunaba y no tenía efectos colaterales que algunos viste que en un principio. Y que sí comenzaba una Patricia Bullrich a marcar la cancha de ser la principal opositora a todo lo que venga del otro lado. Y creo que el Reemplazó a Carrió. vacunatorio VIP Gabriel, en la marcó esfera ese- de lo político, Bullrich reemplazó a Elisa Carrió, dio un paso al costado públicamente. Ahora. Carrió, evidentemente, Bullrich se colocó en esa voz Sí, leyó- disruptiva, de ser la denunciante, de ser la primera en levantar la mano y hablar incluso en nombre del PRO. No, y las primeras marchas que hubieron anti-cuarentena o anti-Patricia tenía un rol importante. Sí, y desde Los la liber- presidencia los libertarios formal. también, los Sí, libertarios correcto, también. correcto. Desde la presidencia formal. Yo creo que ahí Milei y Bullrich tienen una relación en cuanto al posicionamiento y la estrategia, que es marcar decisión hacia las políticas que creen convenientes. Digamos, Sí, lo sí, hacían ahora- de lleno. A ver, Iban decididos hacia el objetivo que planteaban. Ese asomo a esa zona marginal del negacionismo, del antivacunismo, de esta derecha inalámbrica, violenta, Conspirativa. que después te puede llegar a hacer pagar costos fuertes, ¿no? Porque producto de la fiesta de Fabiola en Olivos, apareció el Presto, este personaje youtuber en las redes sociales, que terminó terminó en una causa judicial donde terminó siendo Condenado. condenado ahora, y Patricia Bullrich salió a apoyarlo, a fotografiarse con él, a toda la historia, y después termina toda esta ensalada desembocando en los grupos que terminaron atentando contra Cristina. Sí, O sea, ahora, yo creo que ahí una Bullrich cosa entendió. innecesaria viendo el partido No, el día no después. nos olvidemos que, miremos la escena completa. La escena completa era de consenso político, algo que en Argentina no estábamos muy acostumbrados, consenso político por cuarentenas, el primer momento. Patricia Bullrich entendió de que no importaba qué, sino quién, estar en contra de. Ahora no le fue tan mal porque estaba Para nada en cabeza mal. de las encuestas o está ahí siempre. Pero para nada mal, Ahora, porque mostró decisión. Yo creo que ahí del otro se lado- capitaliza el tema de la decisión, de tener la decisión política y no estar tanto jugando a la tibieza, como se dice en algún momento Pateando el con tablero, algunos ¿no? dirigentes, pateando el tablero. El del otro lado, una imagen que me viene era el presidente comparándonos con todos los países del mundo, con los cuadros, ¿se acuerdan? Sí. Que éramos Las los filminas. los La campeones del filmina, mundo. Que después había tantos errores en Y esas todas las filminas. embajadas se enojaban. Todas las embajadas. Sí, con Chile, la Suecia. Había un comunicado que decía, no, esos datos no son correctos. Era casi un docente el profesor en ese. Claro. Era un profesor. Era un rol de profesor. Pero además esa idea siempre de que somos campeones del mundo. Yo el lo- camino que elegimos es el Yo mejor. lo llamo De imprudencia, todos- la imprudencia de todos discursiva. modos, cómo esa época, Gabriel, marcó que se puede tener altísima imagen uniéndose para tirar propuestas más o menos claras y consensuadas sobre lo que hay que hacer ante un caso concreto, ¿no? Sí, un enemigo externo que nos genera incertidumbre, poniendo la vida en juego de los argentinos. La inflación. Digo, Que ojalá la humanidad Bueno, algún día ¿por qué no sepa hacer la eso? verdad científica. Eso, ¿no? ¿Por qué Porque no hacer no eso hay con la re- inflación? La ¿Por qué inflación no es hacer mucho eso? más dañina que el coronavirus. claro, Porque pero hay eso un de los consenso. términos Desarrollo, racionales. Acá ¿por qué había no una hacer eso inminencia de muerte porque no teníamos... Yo me acuerdo, mi hija fue una de las primeras personas, digamos, chicos, que se enfermó y teníamos una incertidumbre muy importante. Terrible. Se enfermó en junio, no había vacunas y se enfermó y era Sí, te una aparecía niña. Y toda vos la decís, ¿cómo puede dirigencia ser que como si no se dando- enfermaban los chicos? Te Y es por la aparecía como toda la incertidumbre... dirigencia dando contención y certezas para dónde ir y eso que acompañaba. y sería guiaba. lo lógico en un periodo como el que tenemos hoy de crisis, de inseguridad, de inflación, de debilidad, vulnerabilidad, sería lo lógico. Hay que ir por ese camino. Está claro, lo que la dirigencia no puede hacer, no es que no quiere, porque quiere es un tema de posicionamiento electoral, casi les diría, pero no puede es porque no logra organizarse. Sienten que la elección podría organizar cómo se configurarían los sectores de poder para a partir de ahí encontrar acuerdos de largo plazo. Hoy el poder formal no está en el poder real porque pareciera que la oposición tiene alto nivel de posibilidades de alzarse con la presidencia y muchas
y muchos espacios de poder. Sí, Entonces me parece que falta una organización. Inflación o pone Rosario, narcotráfico, y son temas donde no generás consenso ni enemigo a combatir de conjunto, aunque demostraste que podés hacerlo. Y lo que tenés son salidas extemporáneas, es decir, uno dice apliquemos la ley, el otro dice mandemos los militares, el otro dice callate la boca, y termina los diputados santafesinos en la sesión del Congreso de ayer pidiendo por favor que se trate con urgencia aplicar las leyes en Rosario. Y en los nombramientos de jueces de juzgados vacantes y demás, hay un montón de falencias ahí. Ahora, perdón, ¿no? Y yo los quiero traer a la economía, ya que estamos, los llevo conmigo a la discusión. El punto es que la economía o las definiciones sobre qué hacer con la economía, lo que te marcan también es de qué lado estás políticamente. Y cuando eso sucede, abrazar los manuales te puede costar. Bullrich dio una definición clara de lo que ella considera que hay que hacer la economía cuando habló de dolarizar, ella está a favor del ajuste, pero hay otros candidatos de la oposición que no quieren emparentar tanto con algunas soluciones radicales que además generan consecuencias. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el debate hoy pasa por qué va a ser el gobierno de acá a la entrega del mandato. Bien, se está celebrando en Washington y en un instante nada más vamos a estar en contacto con Adrián Sack, las reuniones anuales del Fondo Monetario. Atención con las declaraciones que se están enmarcando alrededor de este convite. Está más allá, ministro de Economía. Y vos fíjate lo que dice Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario. Recuerdan, ¿no?, que el Fondo Monetario, muchos leen que ayudó a sostener el gobierno de Mauricio Macri de mitad de mandato hasta el final, con ese préstamo exorbitante. Por eso no es menor, tal vez, alguna declaración que pueda tener. Georgieva dice, hay presiones de la gente para aumentar el gasto, cuando no es asequible y, en definitiva, ella dice, esto genera consecuencias negativas para la propia gente que lo pide. Pero cuando está diciendo eso, automáticamente alguien recoge el guante, y no es Massa que está en Washington. No, es ni más ni menos que el ministro de Desarrollo bonaerense o líder de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, que ya empieza a colocarse como un vocero de la disidencia de algunas medidas o decisiones que el gobierno, ahora empoderado en Massa, toma. Acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué dijo Larroque sobre esto? Está caído. El acuerdo está caído. Las renegociaciones ya se están haciendo. Sí, que el acuerdo está caído nos dimos cuenta porque, de hecho, cuando Guzmán tiene que acudir y pedirle a la oposición la renegociación, es decir, pedir un nuevo crédito al Fondo Monetario para pagarle lo que le debíamos, ya de por sí está caído. El punto es que ese acuerdo de renegociación marcaba metas para Argentina. Y en esas metas es muy taxativo el Fondo Monetario sobre el recorte del gasto público. Cuando Larroque dice que, y reconoce algo que hasta ahora por lo menos Massa no dijo en primera persona, en cada uno de sus viajes Massa está modificando las pautas del acuerdo. Esto lo dijo literal. Esto es algo que el Ministerio de Economía no comunicó oficialmente. Y cambiar las pautas significa, en todo caso, incumplir con el recorte del gasto público, que el Fondo Monetario lo mira intensamente porque considera que es el origen tóxico de la inflación de Argentina y de otro tema que no frena, que es la sangría de reservas. Ustedes ven que después de tomarse la medida del dólar soja y el dólar Qatar o dólar diferenciado para turismo, la sangría permanece. Ya en estas primeras jornadas de octubre se fueron 228 millones de dólares de las arcas del Banco Central. Y no es menor. La discusión de los economistas pasan por cuántos dólares hay y cuántos dólares posibilitan el plan del gobierno de no devaluar el dólar oficial de aquí a las elecciones. Ningún gobierno quiere ir a una campaña electoral con una devaluación brusca fuerte. Este tampoco quiere hacerlo. Ahora, no es menor que hoy haya una editorial, y yo la tomo solamente por este número, de The Economist, que siempre tiene una mirada muy crítica del gobierno, de cualquier gobierno peronista en Argentina, en donde dice, Massa es lo único que se interpone entre Argentina y el caos. Esto sale en Estados Unidos mientras Massa está allá, y mientras el foco de lo que va a pasar con la Argentina está puesto incluso en la discusión del Fondo Monetario. No es menor, todo sucede en un mismo día, apenas un puñado de horas de distancia. ¿Y por qué dice esto The Economist? Porque dice que el Fondo Monetario verificó que en las cuentas del Banco Central solamente quedan 2.000 millones de dólares de reservas netas. 2.000 millones de dólares para sortear de aquí a dentro de un año las elecciones, a sabiendas que el argentino en cada periodo electoral
históricamente, al menos hasta ahora, busca dolarizarse de cara a una elección, porque no sabe lo que viene. Y así quedó el mapa de dólares, que yo les aviso que a partir de mañana vamos a mostrarlos todos, pero yo te voy a mostrar cómo quedaron los principales. ¿Dónde estamos? Acá, atrás del otro tuyo. lado. Esto es magia de la televisión. Me doy vuelta y están. Tácate. Y Agus, nuestro comandante Marcela, en jefe, me vos muestra. te fuiste y pasaron cosas, dijo Mauricio. ¿Sabés qué pasa? Ganaste una lucha. Quiero reconocer públicamente que si tanto hemos luchado, mira, Eddie Zunino, que sabe tanto, Eddie, de imagen, dijo, hay que mejorar esta pantalla y lo hemos hecho. Entonces acá Agus me dice, nuestro comandante en jefe, al aire, acá están los dólares principales. Vos del otro lado en tu casa decís, a ver, ¿cuál es el que entra dentro de mis necesidades? Yo te entiendo. Mañana te voy a mostrar los 16 tipos de cambio que tiene Argentina, pero vamos con los principales. Y vamos con las flechas, que son lo relevante. Todo sube. Todo sube, menos tu salario. El oficial 151,30. Esto es una devaluación de unos centavos, pero es devaluación al fin. En un mes, 1,3% subió el tipo de cambio oficial. Atención, ¿eh? Vamos viendo a ver cómo va esa variable. Se anuncia el dólar tarjeta y el dólar turista. Pues bien, eso es para tratar de contener la mayor cantidad de sangrías posible de reservas. Yo te dije que en realidad 288 millones de dólares lleva vendida en estas primeras jornadas el Banco Central. Y ya puso el dólar turista diferenciado. Sin embargo, hay gente que todavía dice, prefiero endeudarme con la tarjeta a 316 y me quedo con el billete, porque si hay una devaluación hago más negocio. Y por eso es que no ceden los otros tipos de cambio. El legal, que es el que miran los empresarios o contado con liqui, se consigue en la bolsa, está a 3.15. No cede. Y el blue subió a 2.91. Hay quienes dicen, bueno, pero ahora el turista va a decir, me cuesta más barato pagar con el efectivo que tengo, incluso si es informal, si es un ahorro que no le declara la AFIP, voy y lo gasto en efectivo. Sí, pero ojo que el razonamiento de ese turista que se puede ir al exterior es, también prefiero pagarlo con la tarjeta, total me guardo ese billete efectivo y más adelante, si se viene una devaluación, tengo más poder de compra. Esta es la danza de la Argentina de la especulación y cuando gestionás en el marco de la escasez, ahí es donde está el desafío. Ahora sí nos está escuchando el gran Adrián Sack, porque este fue un tema de debate, no solo en nuestra mesa, que la oposición no se pone de acuerdo sobre qué hacer con la economía, sino que fue tema de debate todo el día. ¿Qué posición tiene que tomar el Ministerio de Economía en relación a los dichos de Economist, de Cristalina Georgieva, del propio ministro o líder de la Cámpora, Cuervo Larroque? Adri, querido, ¿estuviste por allí cerca de Massa? Estuve, y de hecho estamos ahora a unos pasos nada más. Me vine aquí, estamos a escasos metros del Fondo Monetario Internacional, de este lado el Banco Mundial. Están las calles cortadas, está la policía con sus benditos inhibidores que nos hacen bajar la señal de la transmisión, la calidad de la señal. Y bueno, en estos mismos momentos está reunido el ministro Sergio Massa con la número 2 del organismo, que es Gita Gopinath, con quien sigue hablando justamente de lo que estabas detallando recién, justamente cuáles son los pasos a seguir de cara sobre todo a lo que más preocupa, ¿no? Que es como primera medida seguir engrosando las muy flacas reservas de nuestro Banco Central de la República Argentina, ¿no? Situadas en el orden de los 2.000 millones de dólares, que es realmente claro, muy poco, hay preocupación ¿sabés también. ¿Sabés por qué hago tanto hincapié en los números? Vos ponele magnitud. Dale. Si es verdad lo que dice esta publicación de The Economist, es que en 10 días, en 10 jornadas consecutivas de ventas al nivel que está teniendo el Banco Central, casi que no queda poder de fuego para poder sortear un vaivén de tipo de cambio. Cuando digo vaivén de tipo de cambio es que mucha gente vaya, por ejemplo, a comprar al mismo tiempo. Eso es peligroso. Por eso te pregunto si dentro del entorno del ministro o el propio ministro hizo alguna expresión al respecto, ya no de lo que puedan decir en la oposición, sino de la propia publicación.
Mirá, todavía no, estamos justamente aguardando la salida del ministro de esta reunión, porque hoy estuvo todo el día dentro de este edificio, dado que, bueno, es la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y hubo una serie de reuniones muy intensas que abarcaron desde el ministro de Economía de Brasil hace un ratito, Paulo Guedes, como sobre todo el Club de París, que es otra de las deudas acuciantes también de 2.000 millones de dólares que tiene la Argentina, y con el que se empezó a hablar de un principio de acuerdo que va a ser ratificado en un próximo viaje del ministro Massa, esta vez no aquí a los Estados Unidos, sino a París, a Francia, que está previsto para el 27 y 28 de este mes. Tenemos una deuda ahí que parecía olvidada, pero había quedado desatendida después de la renuncia del ministro Martín Guzmán. Si vos me permitís, Pam, yo les pido a nuestros compañeros que se sumen al debate. Acá el punto es, parece algo muy técnico, pero no es técnico. El gobierno está intentando a toda costa no devaluar el tipo de cambio oficial, cuando la brecha entre ese oficial que está caminando cada vez más rápido y los paralelos que fija el mercado, imposible de contener, está en el 109%, no baja del 100%. Es decir, que el divorcio entre un precio y otro es muy importante. En este contexto, y Adri, sumate también al debate, vamos, si podemos de pantalla partida, ¿cómo hacemos o cómo hace un gobierno para tratar de administrar la escasez de reservas? No sé, Carlitos Campolongo, en tu memoria tan buena, Luisito Rosales, y ni que hablar, Gabriel, que te sumes. ¿Cuánto puede condicionar una devaluación? Y si es inminente, ¿le conviene al gobierno hacerlo antes o después del verano? Yo verdaderamente creo que aquí hay partes que desconocemos sobre, primero, cuántas son las reservas reales, digamos. Claro. Porque todos los días te dan una cifra distinta, digamos. ¿Qué pasa con los préstamos y demás? La otra pregunta que yo me hago, no desde lo técnico económico, es, bueno, el impacto de una devaluación, cuando la realidad, la mayor parte de la realidad te está poniendo dólares diferentes y más elevados para un montón de actividades y campos. Realmente, ¿qué es persistir en la no devaluación? ¿Qué se está defendiendo ahí con la no devaluación? ¿La cuestión de la inflación? Si la inflación va por su camino. No, y sigue en un carril muy alto. Por eso, 6, 7, bueno, entonces yo no, la verdad es que no lo sé. Vos tenés más conocimiento. No, a ver, esta publicación... Que en vez de un 6, vos te vayas a un 12, a empezar a desbarrancar 13. A un 12, a un 15, a un 20, a un 25, Mirá, y se te vaya de madre la situación. Sí, y eso es una pero es distinto social. a otras situaciones históricas. Inclusive algunos, Milei es el que a veces traza el paralelo entre lo que conocemos como el Rodrigazo, ¿sí? Que fue de un día para otro, pero fue de una vez y después vino el golpe. Así que yo lo que te digo, que no estoy queriendo hacer ninguna similitud, yo la verdad no comprendo bien, insisto, cuando la realidad económica sigue con lo de la inflación, si realmente se va a producir eso. Yo les quiero poner sobre la mesa otro párrafo de esta editorial, pero no es por ensalzarlo. Hay uno muy bueno. Dicen, por ejemplo, en esta editorial que la vicepresidenta forzó a renunciar a Guzmán. Pero Guzmán renuncia en julio porque la vicepresidenta lo llevó a ese lugar porque no cumplió con el Fondo Monetario. Y que el gobierno peronista es débil. Y eso te iba a decir. Y dividido. Vos. Porque marcaría un precedente en la historia que no tuvimos hasta ahora. Todo eso. No, pero yo no está muy bien descripta la situación. Estoy haciendo... Yo te digo, las fuentes de The Economy son de primera y son de primera. No, pero yo no estoy desmintiéndolo. Están haciendo la radiografía de la realidad argentina. Todas las descripciones siempre de The Economy, este caso en particular, ¿no? Pero otras descripciones han sido muy coherentes con la realidad siempre. Sí, algunas veces pueden estar actuando como factor interesado en ciertas operaciones de alto vuelo financiero. Casi siempre. Acá lo que están haciendo, ahora lo que están haciendo es una lectura política de cómo está la conducción argentina. En los análisis políticos siempre por favor, déjame que pueda hablar un cachito. Que la conducción de la Argentina, en qué situación está para manejar la situación. Yo creo que la descripción que hace The Economist es certera. Sí. Vos tenés hoy a un presidente de la nación que no solo está más débil y más solo que nunca, sino que asume en sus propios hombros la conflictividad social.
se pone casi a sí mismo como ministro de Trabajo y de Desarrollo Social a la vez. Resuelve el relevo de un ministerio de la mujer donde lo que tenés es una ministra que se va porque hay represión y en un gobierno peronista no puede haber represión. O sea, lo que hizo Alberto Fernández hoy al aire libre en la trastienda de la Casa de Gobierno, puede decir el conflicto social es mío y eso le puede salir muy bien o le puede salir espantoso. ¿De quién depende que eso salga bien o espantoso? De rezarle a San Massa. Del otro lado, vos qué tenés, la Cámpora, el moyanismo, la CGT dividida, planteando hacer un 17 de octubre, por otro lado que lo que está planteando hacer la conducción oficial de la CGT. Entonces, tenés razón. ¿Cuáles son los dos polos? ¿Rezarle a San Massa o la fractura del peronismo? Pero, esas son las dos cosas que están en el escenario. Está bueno esto, pero digo, y aún sumándole a San Massa, que vamos a poner en contexto que cuando decidieron ponerlo como ministro de Economía ya habían persistido en golpearse la cabeza con la pared, en sostener, no hablo de Guzmán como en términos personalistas, sino en sostener una gestión económica que no daba explicaciones. No había conferencia de prensa, nadie entendía para dónde iba la cosa, salvo un núcleo muy duro del empresariado y de las finanzas. Pues bien, no siguieron la receta de Guzmán. Y Guzmán se fue. No hubo devaluación y no hubo recorte del gasto como Guzmán decía y como el Fondo Monetario decía. ¿Y eso les funcionó políticamente? Por eso yo me sumo a la pregunta en el aire de Campolongo. La resistencia a lo que está sucediendo todos los días despacito y en goteo, pero que no se note, que es que hay devaluación, hay un ajuste en el bolsillo de los asalariados, las declaraciones de no podemos pedirle al empresario más de lo que puede dar, también están dentro del gremialismo. ¿Cuánto se puede sostener eso, este escenario de hasta las elecciones? Falta un año. Aislados creo que muy todo poco lo que permita ver si la aspiradora de dólares que está tratando de ir a hacer funcionar más en el exterior, a ver hasta dónde llega. Cuando se ve hasta dónde llega, si no alcanza, bueno, veremos qué es lo que sucede. Estamos una vez más en una crisis como las que hemos tenido de estrangulamiento externo. Por eso, cada viaje, cada paseo de Massa es ir a buscar plata. Acá trae 700 del BID. Le decís al Club de París, no me cobres lo que te debo. Ojo, Larroque también dice la verdad, porque dice, ya se está replanteando el acuerdo con el FMI. Sí, se está replanteando, porque lo que se está conversando es, lo que sea inversión en obra, infraestructura, no me lo cuentes como gasto y como déficit. Contámelo como inversión en capacidad para poder seguirte pagando. Y Larroque lo que está poniendo en primer plano es algo así como un viste que tenía razón, porque cuando se firma ese acuerdo, que es muy de Alberto Fernández, si vamos 2 pasos para atrás, es una confrontación presidente con vicepresidenta, en donde la vicepresidenta le diga, accione, presidente, tome decisiones. Pero el presidente cuando toma esa decisión, mucho más en soledad, sin el acuerdo del kirchnerista, le dice, tome decisiones, pero no esta, que es la que va a exponer a las siguientes generaciones. No sé si recuerdan todo el avasallamiento sobre el tema del acuerdo, la renuncia de Máximo. Cada vez nos ponemos más en contexto. En Argentina tenemos que ir para atrás. La fractura fuerte, real del oficialismo. Cuando querés desprenderte del poder, ¿sí? Es una situación que Baglini estableció su gran hipótesis, su teorema, como ellos lo que quieren, el kirchnerismo duro, lo que quiere es estar lo más distante posible de cualquier cosa que se le impute, trabajan en ese sentido. Ahora, para el conjunto me parece que es muy infantil todo. Retomamos el contacto con Adri Sá, que se nos había cortado la comunicación. Adri, desde Washington. Acá lo que estamos tratando de razonar es que en este contexto Argentina necesita dólares como sea. Y no es que estemos obnubilados con el Fondo Monetario, es que si encima no nos prestan para poder devolverle, vamos a tener un rojo a nivel mercado mundial. No nos va a prestar nadie. Entonces, ¿cómo se observa desde allá, desde los Estados Unidos, al gobierno local? Mira, la verdad es que la preocupación es mundial, no por la Argentina, sino por el dólar. El dólar, recordemos que la Reserva Federal fue aumentando el tipo de interés. ¿Y esto en qué se traduce? En que aumentó el valor del dólar, que se fortaleció ante otras monedas, como la libra esterlina o como el euro sobre todo, que hace que justamente los dólares escaseen en todas partes, que se vuelva más caro comprar productos a nivel internacional y que todos estén cerrando sus compuertas. Entonces, en ese contexto donde la Argentina está en una situación mucho más grave todavía,
desde luego que preocupa, pero ya no está en el centro de la conversación de esta reunión donde está el 95% de los ministros de todo el mundo, sacando a los de Rusia, de Corea del Norte, etcétera, que por cuestiones geopolíticas no están hoy aquí, pero la verdad es que lo que justamente preocupa es la inflación a nivel mundial, imagínense a nivel nacional, nosotros con casi 3 cifras previstas para este año a nivel anual, que hoy, por ejemplo, se dio a conocer la inflación de los Estados Unidos y que apenas bajó 1/10 cuando esperaban que bajara 2, tenemos un 8.2% anual, ¿no? Que sería una cifra de ensueño para la Argentina en este momento, pero no lo es acá, y también el crecimiento. Por eso, otra de las cosas que dijo Kristalina Georgieva, que habla mucho, ella sí habló más de la Argentina, justamente tenía que ver con esto, con atención, hay que cuidar el crecimiento de la Argentina, que es la única carta que tiene firme todavía, y que incluso está disminuyendo a casi la mitad, según las previsiones del FMI para el año que viene, a un 2%. Cuando el promedio para todo el planeta sería del 2.3%. O sea, Argentina estaría por debajo del promedio. Argentina está en un contexto y además no estaría recortando. Difícil en un marco de inflación y de apreciación del dólar. Imagínate si nosotros ya veníamos con esa discusión casi de la prehistoria, porque el mundo discute lo que nosotros venimos discutiendo hace 20 años. Adri, para resumir, mañana Massa sigue en Washington. Sí, Massa tiene su último día aquí en Washington, D.C. Mañana va a tener entrevistas con gente del gobierno de los Estados Unidos, con funcionarios y también con inversores privados. Puede llegar a haber anuncios mañana, vamos a estar esperando a ver qué pasa, sobre todo lo que tiene que ver con el litio, con la inversión en la Argentina para buscar los preciados dólares que tanto desespera. Adri, ¿no? Entonces mañana tomamos nuevamente contacto con vos y nos haces el cierre de esta gira del ministro de Economía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dale una oportunidad al amor después de tanto lío, en medio de tanto lío. Vamos a darle una oportunidad al amor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Luis Naidenov y Carolina Lozada lo hicieron, si hicieron este exitazo que fue una de amor en tiempos de guerra, ¿por qué Horacio Rodríguez Larreta no tenía derecho a hacer su propia historia de amor? Esa rubia debilidad porteña. Después vamos a debatir en la mesa si debilidad o fortaleza, pero Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, decidió, blanquear su relación con Milagros Mayling, que es una funcionaria de segunda línea del gobierno porteño, especializada en gestión de salud y de tercera edad, con quien reconoció en una nota periodística televisiva Horacio Rodríguez Larreta que está manteniendo una relación, que está muy enamorado y que se siente muy feliz. Milagros Mayling tiene 36 años y de la mano de ella, Horacio Rodríguez Larreta sale de un tema que había tenido mucho ruido, muchos chispazos, incluso Bárbara Díez, su ex, había empezado a amagar, a utilizar la cuenta de Twitter para llevar a ese terreno una discusión de ruptura matrimonial que Horacio Rodríguez Larreta prefirió pasar por encima de esa situación, blanquear el asunto, salir hacia adelante y ver cómo desde el amor y desde la felicidad puede tratar de empezar a dejar atrás este tema y dejar las cuestiones privadas en donde deben estar, que son en la vida privada. Y ahí me vuelvo a preguntar, ¿debilidad es debilidad o es fortaleza? Y le pregunto a Gabriel Slavinsky, que es un politólogo, si el amor puede garpar en política o no tiene nada que ver. No, tiene mucho que ver, sobre todo todos los temas que tienen que ver con lo privado, con lo personal. No nos olvidemos que votamos finalmente personas, esas personas en su honestidad, no sé por qué están así tan risueños, todos en la mesa. No, yo creo que en la vida te diría es una debilidad del amor, pero en la política... En la política elegimos personas que más allá de los planes... No nos olvidemos de, si ponemos en contexto, yo recuerdo en el año 99, cuando iba a las conferencias del profesor Campolongo, allá por la UCES, que lo escuchaba atentamente, el desencanto de la política, en donde
veíamos cómo los planes y programas de gobierno quedaban relegados porque de alguna manera la gente no confiaba en que eso se podía concretar. Y los magros resultados políticos en Argentina en el último tiempo hacían que las personas sean una fuente de confianza. Y de hecho, el conflicto que podría llegar a tener Horacio Rodríguez Larreta con su ex esposa y ahora, bueno, de alguna manera blanqueando una relación que en vez de permanecer en lo oculto, simplemente lo transparenta, muestra una especie como de sinceridad, por lo menos es su objetivo, la transparencia. A mí me importa muy poco la vida personal. Me están preguntando, el de la tapa no es Slavinsky, el de la tapa es Horacio Rodríguez Larreta, ¿eh? Perdón, tenía que hacerla. Sí, ¿qué tal? No es él. No, me está llamando mi mujer. Hola, sí, ¿qué tal? Al horno, con papas. Hoy justo discutí, hoy justo charlamos. ¿Sabés qué me preguntó mi mujer sobre el tema? Estás muy parecido, pero estás más joven vos. No, en el coloquio de ideas, yo les voy a decir una cosa, es un coloquio de empresarios, se tiene que discutir de finanzas, todo lo que hablamos está recién. A mí particularmente lo que hagan los políticos en su cama, me importa nada. Ahora, se hablaba de esto. Y de si esto en realidad era una estrategia que incluso hasta puede... Llegué a escuchar esto en charla que me han comentado, porque no estoy en Mar del Plata, pero digo, chateando. Capitalizar el voto joven. Escuché hasta eso de la mano de esta señorita que además es funcionaria de gobierno. Yo recuerdo 2 modelos, digamos, en la historia argentina. Uno, naturalmente, es Perón y Evita. Este es un modelo. También sabemos, y no voy a hacer nombres acá, presidentes que han optado por el matrimonio. Incluso fingido. Por conveniencia. Por conveniencia política. Por contrato. Pongo eso para pensar, digo, no, yo quiero el lado bueno del amor, no el lado interesado, pero bueno. ¿Cuáles son los ejemplos, Gabriel? ¿Cuáles son los ejemplos exitosos de estos modelos? Qué pregunta que me haces, ¿eh? Hay un ejemplo que es paradigmático, no sé si te diría exitoso, pero es el de Menem con Boloco, no sé si lo recordamos todos, me parece Menem que... estaba recontrafianzado en el poder. Afianzado en el poder, iba para una reelección. No, fue para volver. Para 2003 y perdió. Para 2003 y perdió, no, por eso no digo que es exitoso, pero digo... No perdió. Tuvo más... Se retiró antes de perder. Yo creo... Y se conocieron en la casa de Antonio Me vienen Cafiero. otra vez. Vos decís que no... Carlitos. Voy a decir lo mismo que dice Marce, pero con el sentido contrario. A mí no me importa nada que hagan en su vida íntima los políticos. Vos decís, ¿cuáles políticos pero manipulan con su pareja? No voy a nombrar ninguno porque tiene que ver con su vida íntima, pero todos sabemos de un montón de ejemplos que han habido en los últimos 10 años con la misma estrategia y que les ha ido pésimo. No solo pésimo, sino que después, cuando terminó la elección, saltó por el aire cualquier tipo de relación que tenían previa. Entonces, a esto me refiero. Yo te digo una cosa, perdóname que me meta yo para sumártelo al análisis a vos como dato histórico. La relación de Macri con Julián Aguada y el embarazo de Julián Aguada, el nacimiento de Antonia, fueron factores políticos que ayudaron a Macri a sensibilizar a una audiencia que lo veía como un empresario frío, alejado de las cosas terrenales de la gente. ¿Ganó por eso? No, si no tenés otras cosas, no ganás. No, vos tenés... Tiene influencia, puede tener. Acá me ayudan. Vamos a estrategia política, estrategia comunicacional, estrategia de campaña. Sí. Uno tiene aspectos que pueden confirmar el posicionamiento o de confirmar y generar disonancia cognitiva en la ciudadanía. Vos lo que tenés que buscar es aspectos confirmatorios del mensaje para lograr coherencia. No hay más que eso. Si lo que estás mostrando no es creíble, vas a ser un político, un candidato, un dirigente de laboratorio creado para una elección. Eso se paga. Se paga en la elección o en el gobierno. Gabriel, hay ejemplos del caso. Yo complemento y comparto lo que decís vos. Aprendí del 99... No. Pero lo que pasa es que, siempre lo repito, que la sociedad no es un homogéneo psíquico. Claro. Por supuesto. ¿Me entendés? Entonces, hay grupos a los cuales estas cuestiones sentimentales les llega de una manera distinta a otros grupos más racionalistas. Es decir... Yo lo establezco un poco más por arriba de la segmentación, porque por supuesto que después hay que analizar segmentación. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando uno intenta manipular... técnicamente genera mucho riesgo. Es necesaria una aclaración acá. Creo que nadie está diciendo que Lozada y Naidenov se ponen de novios para hacer campaña electoral, ni que Horacio Rodríguez Larreta publicita esto por esa razón.
No, el tema es, ante esas situaciones, ¿tienen efecto político? ¿No lo tienen? Los equipos de campaña los toman en cuenta como valores, como disvalores o no los toman. Y a la pregunta concreta, a ver, lo de Horacio Rodríguez Larreta, reconociendo, aceptando, publicitando la relación con Milagros Maylin, es una decisión política ante un terreno, o sea, porque antes no lo había dicho, lo dijo en este momento y lo dijo precedido de una situación que pintaba convertirse en conflictiva. Entonces, no es que inventó la realidad, la expuso sobre la mesa para decir, bueno, eso va a jugar en política. ¿Por qué? Porque todo lo que haga Rodríguez Larreta va a jugar en política. El tema es cómo juega esto. Sí, cuando vos entrás en la licuadora de la campaña, vos tenés muchos ingredientes ahí adentro y tenés que ver en qué momento exponés cada cual. Creo que es lógico que para este momento, premundial, preaño electoral, uno diga, bueno, en el 2023, el candidato que quiere ser a presidente, ¿cómo está en su relación sentimental? ¿Cómo es la persona que podríamos llegar a elegir? Bueno, está estable en una relación que la blanqueó hace un montón de una persona que es más joven, sí, que llamó la atención en aquel momento y tuvo un conflicto con su exmujer. Incluso hasta cambió la sociedad, por eso yo me sumo a lo que dice Campo, porque antes la diferencia de edad era algo que generaba polémica. Ahora la diferencia de edad está absolutamente naturalizada. No sé si fuera al revés, ¿eh? ¿Vos decís que antes había más diferencia de edad? No, si fuera al revés, si fuera la mujer más grande que el 25 años más. Bueno, a ver, a Cristina no se le conoció ninguna pareja. Yo no recuerdo en lo inmediato una política tan importante. Bueno, es el ejemplo que tenemos. A Macron, acá no tenemos ejemplos No, contrarios. pero por eso digo, está bien, yo entiendo lo que decían de Macron, pero no es lo mismo No, lo que dice Marcela es la naturalización de ciertas circunstancias, más allá del caso, si es al revés, en qué tema de género. La gente ya se divorcia, ya no es pecado, es lo que pasa, a veces se fracturan las parejas, hay segundas nupcias, terceras o cuartas. Y me da la sensación de que además, más allá de que obvio que hay una especulación en el momento, porque hay una estrategia de comunicación también, cómo blanquearlo, cómo decirlo, porque se cuida a la figura pública en sí. En realidad, esto lo hace más humano, Larreta. Sí, lo naturaliza aparte. Sí, lo hace es un ser sincero. humano. Y también, déjame que te lo ponga en tono político, ¿no? En tenor político, pero es en el mismo contexto en el que dice, bueno, si Macri se quiere presentar, vayamos a elecciones, y naturaliza como la situación, en vez de estar en una situación tan forzada como en su interna del partido, también establece el mismo criterio Totalmente. de dejar fluir y de modo sincero. Y que no te sorprenda, Gabriel, porque ella es una funcionaria de gobierno, es una persona preparada, que no nos sorprenda que también empiece a jugar un rol preponderante en la campaña. Hábil declarante, no sé si la escucharon. Sí. Que no es un muy tema inteligente, una mujer muy inteligente. Cuestión también, y otro elemento, por ahí para cerrar el punto, es en el medio de que la discusión son los discursos del odio. En medio de los discursos del odio, eso también. Juntos por el Cambio no tiene un mensaje de amor, tiene dos. Uno del radicalismo y otro del PRO. Pero uno en el interior y otro en la capital. Pero cuando sean las internas en Juntos por el Cambio, ¿van a pesar más los halcones y las palomas o el amor? No, desconozco. Va a pesar la interna política. Bueno, obviamente. Bueno. Acá el amor puede durar un ratito en política. El debate de la interna política dentro de Juntos por el Cambio. No le das oportunidad al amor. No, sí, podemos con el corazón. Pero lo doy a nivel de la pareja, está muy bien, pero me parece que en política no sé si termina llegando. Depende del momento, yo lo doy vuelta. La contracara del encuentro del amor es la pérdida del amor. Y cuando la vicepresidenta en su momento queda viuda, el factor de la viudez fue a lo que también corrigió la mirada de la política. ¿Qué le dijo Durán local. Barba a Macri en ese momento? No te presentes porque a una viuda no se le puede ganar. Bueno, se lo dijo Durán Barba a El Macri. amor en muchos conceptos puede jugar en una elección. ¿Se sigue votando con el estómago entonces? No, con la emoción, no. Yo diría no. Lo que pasa es que estamos en un periodo histórico, nosotros los argentinos, me parece, de mucha sensibilización. Entonces estas cosas, de alguna manera, repito, movilizan mucho. Yo me estaba acordando del escándalo que fue el casamiento de Alvear con la Pacini de Alvear, que era una celebridad. Y bueno, y fue un escándalo. Bueno, no sé si eso pasaría ahora, si eso pasó con Bolo. No sé, porque habría que hacer un estudio, Gabriel. De todos modos, yo lo miraría. Tal vez pesa más desde el punto de vista humano, más la tragedia
finalmente es un tema de emociones, ¿no? Cómo las emociones priman. La empatía ante el dolor, sin duda. Sí, y también me parece que hay un aspecto para analizar mucho de las emociones, de cómo se configuran hacia sobre todo el tramo final de la campaña, sobre todo, ¿no? La sorpresa, el amor, el odio en primer plano, la ira. Pero también en un sentido que va en otro nivel de análisis, que es el tema de la conexión y la desconexión. Cómo hay una política desconectada que prohíbe el molinete en el metegol y que esto de alguna manera puede llegar a generar una empatía, una cercanía, como diciendo, bueno, esta persona tiene los mismos conflictos que tengo yo con mi exmujer y ahora encontró el amor y bueno, a mí también me gustaría. Porque no es lo mismo, perdón, otro juego. Públicamente no es lo mismo un político enviciado. Cuando digo enviciado puede ser, a lo mejor un hombre, puede ser mujeres, alcohol, drogas, no es lo mismo eso que un político que hace un duelo de una relación y luego se vuelve a enamorar. No es lo mismo, elige tu propia aventura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... especial, chicos, sobre este tema. Sabes que sí, Campo. Sí. Gracias, Gabriel. Démosle una oportunidad al amor. Siempre. Qué lindo. Sí, claro. Varios meses llevó adelante una investigación la policía de la ciudad y dio con una viuda negra, la viuda negra del hipódromo. ¿Por qué? Porque era una mujer, primero seguramente una ludópata, que gastaba millones de pesos en el casino jugando a las maquinitas, a las tragamonedas sobre todo, y en ese lugar citaba a sus víctimas. Engañó a más de 20 hombres que a través de un servicio de una aplicación de citas por internet, los citaba en el hipódromo, demostraba que tenía mucho poder adquisitivo con esto de que jugaba mucho dinero en las maquinitas y después se iba a la casa de estos hombres, los drogaba, los dejaba dormidos y por supuesto les robaba. Se habla de una cifra multimillonaria en pesos, el botín con el que se alzó esta mujer y que se habría comprado, entre otras cosas, 35 autos. Y puso con esa plata un centro de alta estética en la zona oeste del conurbano bonaerense. Los seducía, los drogaba y les robaba. Fue detenida por la policía y estamos trabajando en el lugar, en Virreyes, con Diego Cañete. Hola Diego, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Así es, estamos en Virreyes, en Tucumán, al 2100, frente al Centro de Estética de Marta Moré, o Mor, como también la conocían acá en la zona. Les cuento que es un local como vos decías, un centro de estética, que tiene algunos tratamientos, que está hace 2 meses nada más. Claro. Y por lo que pudimos recabar algo de información del lugar, es un lugar que no estaba trabajando mucho, que por lo general abría por la tarde, que tenía algunas clientas de la zona que se trataban. Y acá tenemos a Florencia, que es empleada del gimnasio de acá al lado. Le queremos preguntar, perdóname Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, queríamos saber si conocías a Marta de acá del lugar. La conocía porque ella tenía el centro de estética y venía a ser personalizado acá al lado. Al gym, a Ale Gym, yo trabajo acá al lado. ¿Cómo se comportaba normalmente? ¿Era una persona agradable? ¿Cómo normal? Simpática, se presentó, aparte como emprendedora de masajes, nos traía volantes, le hacíamos publicidad. Venía a la mañana, charlábamos, hola, ¿cómo estás? Muy sociable. Sí, súper simpática, Marta. Bien, ¿y no notaste nada raro en estos pocos meses que está acá instalada? No, cero, ni nos imaginamos. Súper sorprendidos todos. Súper divina ella. ¿Hacía ostentación o algo acerca de su poder adquisitivo, vehículos? Súper humilde, no, cero. Jamás la vimos con vehículos, no, nada. No, súper simpática, con el tema de su local, más que de eso. Bien, gracias, Florencia. Bueno, como verán, una persona normal, muy entradora, nos comentaban los vecinos.
muy sociable, muy simpática, pero nada más que eso, que en ningún momento se dieron cuenta del tipo de actividad que hacía Marta o Beatriz o Verónica, como algunos alias que se conocieron en este tiempo. Otro dato significativo es que me decían que en este tiempo que estuvo acá no se la vio en vehículos importantes, que se movía normalmente y que desconocían y se sorprendieron de que fuera esta persona, ¿no? ¿Cuántos autos? 35 es algunos datos. ¿Y son autos de alta gama, media gama? ¿Qué tipo de coches? Bien, un solo vecino me dijo que lo vio en un auto de alta gama un día, de color gris, pero después los siguientes días no, por eso le llamaba la atención. Decía, bueno, por ahí lo vendió o algo por el estilo, pero por lo general no venía con estos vehículos acá a este local. Pues si no, aparte, me imagino, en el barrio, es un barrio, entonces no es muy normal que una persona, aunque sea de gama media y que tenga 35 autos, que todo el tiempo lo veas venir, ya te llama la atención. Es que no se sabe dónde los guardaba, Claro, tenía todos juntos, ¿cómo era? Bueno, es que el punto en esto, perdona Diego, el punto en esto siguen investigando porque lo que creen es que no es que trabajar es una manera de decir, delinquiera sola esta mujer. Operaba en el marco de una banda. Claro, no sé si una banda, pero tal vez sí una asociación ilícita con 2 personas más, que eran las que compraban y vendían los vehículos finalmente, porque estamos hablando de 35 autos, de miles de dólares que ha robado también en alguna de las casas. Era una mujer que se hacía llamar Acuario 26, nombres de fantasía que tenían las redes sociales para captar a los hombres. Por eso siempre, a ver, Graciela, Acuario 26, varios nombres distintos, Mari, bueno, acá como vemos en el graph, ¿no? A una víctima le robó $20.000, ¿sí? Que tenían efectivo en la casa. Me hace acordar al estafador de Sí, se conoce Tinder, otro dato ¿recuerdas? más. Hay otra de las víctimas que le robó $84.000. O sea, recién nos enteramos una persona departamento de más de le robó. 70 años de edad. Exacto, que tenía guardado en su departamento $84.000, encontró la llave en un tarrito que estaba guardada y le abrió la caja fuerte y le habría robado esa suma de dinero. Y otro dato más que nos brindaron es que por lo menos una peluquera que está acá, que es donde ella se iba a hacer el tratamiento del cabello, a cambiarse el color del pelo, me dijo que ella estuvo, pero que ella le había dicho que vivía en Bécar, no en San Fernando, que es donde la detuvieron, ¿no? Claro, pero lo que me explicaban también, Diego, suma lo que vos estás contando, que en algunos casos no se hizo la denuncia porque son otra vez delitos de índole privado y mucha gente, primero avergonzada de haber sido estafada, pero después también tenés que ir a la comisaría y decir tenía $80.000 abajo del colchón. En este país, en donde tener debajo del colchón no necesariamente es tener en negro, pero tiene un parecido a... Sí, grisecito. Igual, ahora, en las insisto, fotos, es lo mismo que la lógica del estafador de Tinder, perdón, Eddie, que las víctimas tienen vergüenza de decir, sí, yo fui estafado y no denuncian. Y así se van acumulando. Entablas una relación íntima, caes y te sentís un salame, digamos. Pero, a ver, se la ve en las fotos que estamos pasando con distintas fisonomías, distintos anteojos, distinto color de pelo. Es que es el modus operandi. Claro. La El peluquería. color de cabello, en algunos casos también utilizaba pelucas, como ustedes recién lo mencionaba, Carlos, también distintos nombres, distintos apodos. Una de las aplicaciones que utilizaba para captar a las posibles víctimas era una aplicación que se llama Zona de Citas, y ahí es donde iba cambiando permanentemente de look y también de nombre, ¿no? ¿Dónde habrá salido la primera vez que se usó viuda negra? ¿No? Porque es una modalidad tan usada. La araña. La viuda negra, mira como, otra vez, ¿no? Así como vos sos galeno, yo soy especialista en arácnidos. Claro, la viuda negra es porque decapita al macho después de copular. Eso sí, pero en esta modalidad de, cazar un hombre, ¿no? Para un delito, o sea, inutilizarlo o violarlo de alguna manera, es tomado de ese tipo de araña. No sé delictivamente
¿Cuándo se usó por primera vez? Vamos a buscar en los archivos para... En el periodismo también, en ¿no? el periodismo, Martín, en la vos que criminalística. caminás como Dropino, ¿te acordás criminalística. cuál fue la primera carpeta que cayó? Porque la banda de los copitos también va a ser un antes y un No después. te están preguntando si alguna vez caíste en las garras. No, ya lo sé, no, pero no sé de dónde viene el término Viuda negra. Vamos a Carlos Campolongo Vamos a tampoco se buscar- acuerda. Sí, Carlitos. Es muy literario del periodismo policial. A la eso- gente le pedimos que es tal participe. vez el Hay una género novela. periodístico más literario de la historia. Es que hay una novela, me parece, que lleva el concepto a este de concepto. la viuda negra. Diego, muchas gracias. Cualquier novedad sobre este tema, por supuesto que volvemos a vos. Los espero. Edwin Cardona, jugador de Racing Club, fue... Edwin Cardona, ¿qué dije? Sí, Cardona. No, Cardona con D. Yo soy la que no entiendo nada de fútbol. Edwin Cardona, No, una jugador de cadena. Racing, resultó positivo de alcoholemia ayer a la madrugada en un control vehicular de agentes de tránsito en Puerto Madero a las 12 de la noche. Bueno, Pero no poco. solo, ahí lo estamos viendo en imagen, el auto de Edwin Cardona cuando es detenido y no estaba un poquito excedido. Un poquito. El triple ¿Cómo de el lo triple? permitido legalmente. 0,50 es lo permitido. ¿Cuánto Edwin tenía? Cardona tenía 1,81 gramos por litro de sangre. Como te decía, el triple Borrachísimo. de lo permitido. No sabemos Una hasta cuba. qué había tomado, hasta cuánto había tomado, pero es lo que legalmente está permitido, como decía Carlos, es 0,50. Le retuvieron el auto, por supuesto, según la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, también se le va a retener la El registro. licencia de conducir Claro. y para recuperarla va a tener que hacer un curso ante las autoridades. Racing había jugado 2 horas antes. Sí, exactamente. Ayer jugó Racing. Pero No, esto fue el miércoles a la madrugada. Y bueno, ¿no jugó el martes Racing? Creo que jugó el martes, claro. Había jugado el martes. Pero estaba Chupete en un el día partido. después, o fue 2 días después. Me parece que Racing jugó el lunes, ¿eh? Ahora lo A ver, buscamos. Vamos a chequearlo. Pero, bueno, al margen de cuando Sí. haya ¿Qué jugado. implicancias tiene puertas adentro? Porque esto está pasando en el momento de su vida privada, pero puertas adentro del club, ¿hubo alguna implicancia, Carlos? No que se conozca. ¿Sí? No que se conozca, pero Porque es algo de conducta. Está cerca de volver a jugar en Colombia, Edwin Cardona. Perdón, ¿Y esto le baja el precio? no, ya lo tiene recontrabajo el precio, Por eso, porque ¿no? Gago lo había llevado a Racing después de un paso por Boca y nunca entró bien a Racing tampoco, la gente no lo quiere de Racing, estaba excedido de pesos, ha tenido problemas de conducta, nunca hizo O sea que una... el club tampoco va a tener un esmero en que esto no se conozca, por suerte. No, y como te digo, obviamente pierde plata Racing porque es un patrimonio del club, pero me parece que vuelve a jugar a Colombia después de esto. Bueno, por suerte lo agarraron sin que hubiera ningún tipo de problema más que todo lo que se tomó antes de agarrar el volante. Está con nosotros el diputado Miguel Base, que es diputado nacional, es secretario general del bloque de la Unión Cívica Radical y alguien muy interesado en el tema del alcohol cero, como se está llamando al proyecto de ley para establecer esta norma en todo el país. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Gracias ¿Cómo a estás? ustedes. ¿Bien? Bien, gracias. A ver, ¿por qué no sale el alcohol cero? ¿Por qué tarda en salir? Bueno, antes de ayer, despachamos en la Comisión de Transporte, ya dictaminamos a favor del proyecto Alcohol Cero. En realidad, en muchas provincias argentinas hoy ya está instalada la legislación a partir de legislaciones provinciales, pero bueno, faltaba una legislación nacional y por suerte esta semana, después de mucho debate, logramos dictaminarlo. ¿Cuál era el nudo del debate? Porque se En demoró realidad, bastante. Hay sectores que entienden o grupos que entienden que es una exageración plantear alcohol cero, que es preferible un control sobre la base de tolerar hasta 0,5. También se argumenta, desde mi punto de vista, de manera equivocada, absolutamente equivocada, que no existe posibilidad de controlar bien esto, porque incluso hasta se plantea que hay cierta imposibilidad desde el punto de vista técnico de realizar ese control como corresponde. Pero, perdón, Miguel, ¿esto no sucede ya en otras provincias? Sí.
Entonces, ¿por qué no podría hacerse a nivel nacional lo que se hace? Sucede en otras provincias y sucede además con choferes de micros. Los profesionales. Entonces, ¿por qué no podría instrumentarse? Supongamos que el argumento es lo técnico. ¿Por qué no se puede instrumentar a nivel nacional lo que ya sucede en una región de nuestro país? Sí, se puede. Entonces es un argumento que puede sonar a excusa. Fue el debate, claro. Y bueno, por supuesto que hay sectores que están más vinculados a lo mejor con provincias donde hay mucho turismo o con provincias donde se produce vino, por ejemplo. En su momento, digo, fue todo un debate alrededor de lo que era la entrada y la salida de Puerto Madero, porque estaban emplazados y era más popular, tal vez ahora hay más lugares, emplazados los principales restaurantes, entonces que si entrabas y salías y que si te agarraba gendarmería, perdón, la prefectura, no pasabas el control. Entonces yo recuerdo que los propios dueños de los restaurantes, el área gastronómica se quejó de que sea tan intenso el control, pero ahí había un poder de lobby. Claro. Sí, exactamente. Bueno, por eso, pero yo creo que hemos avanzado, por suerte logramos ya dictaminar a favor. Espero que se trate rápidamente en el recinto y que se apruebe porque evidentemente ¿Qué sería lo necesario. prudente, lo esperable para que sea rápido? Yo creo que durante este año se tiene que aprobar por lo menos en la Cámara de Diputados. Después naturalmente tiene que ir al Senado, se tiene que debatir allí. Pero bueno, me parece que estamos avanzando. Yo estoy convencido que realmente va a ser ley. Porque yo creo que hay mucha más conciencia de la situación y de los perjuicios que genera el alcohol, ¿no? Luis, vos que tenés la mirada internacional, este debate creo que lo hemos charlado ya, pero nunca es menor traer la experiencia de otros países. Ya se ha dado en otros lugares. Sí, mucho. Hay países que son muy estrictos en el tema y, como siempre, aplican la ley. Y no se discute. La ley cae con una fuerza tal que después la ciudadanía... Bueno, hay ciudadanías más proclives a cumplir la ley que la nuestra. En general la nuestra, si no hay mucho castigo, no hay mucha imposición de la ley con el costo que implica no cumplirla, acá cuesta cumplirla. En general siempre estamos tratando de encontrar la vuelta para... Sí, sí. En el tema del alcohol cero hay bastante conciencia en la Argentina, me parece, ¿no? Por lo menos en la vida diaria... Yo no sé, yo creo que a mí me llama mucho la atención. Hay más que antes. Se preocupa la gente. Sí, pero ¿sabés qué se preocupa? Yo veo mucho, Luis, y no sé si Miguel ustedes lo analizaron. Hay aplicaciones que además de esquivar el tránsito te pueden advertir, Eddie, donde hay un control policial, porque es casi una red social, la propia gente va actualizando. Yo veo mucha preocupación en la noche, no por evitar el tránsito, sino por esquivar lo que aparece en esas aplicaciones que son los controles policiales. Y están siempre en los mismos lugares a veces. Lo difundido es la noción de que a mí no me hace nada, no tomo tanto como para que me haga algo. Y después, para mí, el problema, vos sos más especialista, por supuesto, porque lo hablan con gente que sabe mucho y ustedes mismos se especializan en el tema, no a todo el mundo le pega de la misma manera un 0,5, o sea, el metabolismo de cada persona, la contextura física, determinadas cosas, un 0,5 en una persona puede ser nada y un 0,5 en otra persona puede ser un montón y perder movilidad y perder ubicación. No, lo hemos hablado un montón de veces con respecto al tránsito. No cansado, digo, lo hemos hecho un montón de veces a través de nuestra pantalla. Pero además, Eddie, estás hablando de la vida y la muerte. Claro. Uno cree que está manejando, no... Claro. Te reduce, obviamente, la capacidad de reacción, tardás más en pero he estado hace poco, la presentación proyecto, Madres del Dolor, madres que han perdido a sus hijos, el pibe este de 13 años. No estoy hablando del alcohol, estoy hablando ahora del tránsito. Manejar a alta velocidad, manejar borrachos, no ser los conductores profesionales que también cometen un montón de infracciones. No dormir bien. No descansar bien. La vida y la muerte. Se acabó. Es acá? ¿Cómo? ¿Cuánto es lo tolerable acá? 0,5. En la Ciudad de Buenos Aires, 0,5. El registro profesional, 0. Pero lo que siempre insisto con esto es, se te acaba la vida de un día para el otro por un accidente de tránsito. Tenemos 20 muertes por día en todo el país por los accidentes de tránsito. Entonces, aquí se corta 0 alcohol al momento de manejar en todo el país y listo. Bueno, ojalá salga la ley. Ahora, Miguel Base, qué momento político, ¿no? En la Argentina y cómo está ardiendo la interna entre el PRO y los radicales y cómo repercutió y pegó fuerte el tema de las declaraciones de Facundo Manes con Mauricio Macri. Y Macri hoy a la mañana le contestó, ¿no? Habló del ego de Facundo Manes, que no tiene que hacerle tanto caso a su ego y dedicarse más a hacer experiencia política, ¿no? Sí. Yo creo que
A ver, creo que por un lado los debates en público están bien. Me parece que no hay que preocuparse demasiado, lo que hay que tratar es no exagerar y de limitar lo que son agresiones personales y este tipo de cuestiones que nos pueden llevar a confundir a la sociedad, porque en realidad dentro de Juntos por el Cambio existe una realidad distinta a la que se ve a partir de estos debates. Por ejemplo, los equipos técnicos de Juntos por el Cambio, los distintos partidos, del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica, del peronismo de Pichetto, están trabajando y están trabajando bien. Sobre todo, por ejemplo, en el área económica están trabajando en una propuesta para llevar adelante, si es que llegamos al gobierno en el 2023, y la verdad es que están coordinando bien, están realizando trabajos importantes en ese tema, en seguridad, en el tema social, en el tema narcotráfico. Yo creo que se está ahí trabajando muy bien. Por eso digo, estos enfrentamientos personales que a veces se dan y estas afirmaciones que terminan generando cierto nivel de incertidumbre en el sentido de si vamos a ser capaces de llegar juntos o no, me parece que terminan deformando la realidad. Yo estoy convencido que Juntos por el Cambio, que vamos a llegar todos juntos. Ahora, sin hacer, eso está bien. Ahora, sin hacer nombres, sí. Saquemos los nombres. Supongamos, van a estar hechos los nombres, pero saquemos los nombres. Supongamos que un referente que tiene aspiraciones de ser dirigente y ocupar el espacio de lo que viene, piensa que otro dirigente, o está seguro de que otro dirigente tiene costumbre de espiar a los demás, tiene costumbre de interferir en el Poder Judicial, tiene a su principal asesor en materia de interferencia en el Poder Judicial, prófugo de la justicia argentina. ¿Eso no se puede decir en público? Por eso, yo creo que no está tan mal que se debatan las cosas en público y me parece a mí que en todo caso que tenemos que tratar de no producir exageraciones y de buscar el desgaste personal de otro candidato para tratar de posicionarnos mejor en la interna de Juntos por el Cambio. Pero me parece que también es bueno que se empiece a transparentar el debate político incluso dentro de los frentes electorales. Porque en realidad la sociedad tiene un nivel de madurez a veces incluso superior al de la dirigencia política. Entonces a mí me parece que está bien que muchas cosas se discutan en público. A veces aparecen advertencias de esta naturaleza que pareciera ser que llevan a la ruptura o a la destrucción de un frente electoral, como en este caso Juntos por el Cambio, y no va a ser así. Pero además, yo creo que esto sí es importante. Me parece que es muy importante que en la Argentina conservemos, y en esto adelante una posición política, conservemos la ley de las PASO, de las primarias abiertas, para dirimir también estas cuestiones, Miguel, en una primaria yo te voy abierta. a dejar una pregunta abierta, porque vos decís hay que conservar las PASO. Yo te voy a preguntar si ves posible que eso ocurra, o si en realidad se está forzando la situación para que las PASO se levanten. Ya volvemos, tenemos que ir a una brevísima pausa, Eddie. Seguimos en Para que Sepas, habíamos dejado planteado si en realidad, más allá de si hay que o no tener las PASO como están marcadas, y acabas de, Miguel, decir que sí, si crees que hay una posibilidad alta de que las eliminen igual, más allá, digo, de tu opinión personal. Yo creo que, bueno, que naturalmente depende del oficialismo y creo que ahí hay un debate. Creo que el oficialismo, que depende de cómo se resuelva ese debate, van a avanzar o no en la eliminación de las PASO. Si el oficialismo decide avanzar en esa dirección, yo creo que va a estar cerca, aunque por ahora no tiene los votos, yo creo que puede acercarse a la posibilidad de eliminarla. Pero me parece que todavía tienen que resolver algunas cuestiones dentro del frente de todos. Hablando de resolver cuestiones, te queremos mostrar la tapa de PQS, porque vos no estabas y más temprano esto pasaba en nuestro programa, Eddie. Nosotros hacemos una tapa ficticia del programa como si fuera una revista todos los días, y el tema de hoy fue, bueno, Horacio Rodríguez Larreta confirmó su relación con Milagros Mayling después de, bueno, esta separación conflictiva que tuvo con Bárbara Díez. Evocábamos también que este año Carolina Lozada desde el radicalismo y Luis Naidenov sellaron su unidad ahí en el Senado. Y bueno, hicimos el tema de que en medio del odio el amor viene desde la oposición, una versión pro, una versión radical, jugando un poquito con la actualidad. ¿Juega en política esto? O sea, la parte sentimental, afectiva, ¿incide de alguna manera en la conversación política del electorado?
No sé, en realidad yo creo que el voto naturalmente tiene una carga emocional, pero me parece que en realidad, sobre todo en este momento en el que la Argentina está atravesando una situación tan difícil, tan compleja, en la que tenemos la sociedad tiene tanta incertidumbre, me parece que se viene un proceso electoral distinto, muy probablemente mucho más exigente, y creo que desde ese punto de vista todas las estructuras políticas, las construcciones políticas, los frentes electorales tenemos que estar preparados para eso. Yo creo y espero... ¿Exigentes en qué aspecto? Y espero que sean más conceptuales las campañas, sí, más efectivamente, sólidas, que la sociedad argentina... ¿No tan cirqueras? Menos TikTok. Sí, pero no va a pasar mucho eso. Me parece que, y está estudiado, cuando hay una situación de crisis compleja, las sociedades buscan pilotos de tormentas. Se llama categoría piloto de tormenta. Y al piloto de tormenta, al que conduce el avión cuando está en peligro, o el Titanic, vos no le exigís demasiado si tiene buen aliento, si es atlético, Sálveme. si se viste bien, no importa demasiado. Ahora, el voto es absolutamente emocional, eso está confirmado, es absolutamente emocional. Es muy difícil. Una vez con Dick Morris fuimos a trabajar a Kenia, a África, y en la campaña africana los estrategas nos explicaban, ustedes, latinoamericanos, hijos de los europeos, piensan, creen que el voto se piensa. Nosotros que nos impusieron el voto, elegíamos a las autoridades de otra forma, al jefe tribal lo elegíamos de otra forma, nos impusieron el voto los europeos, sabemos que es emocional, absolutamente emocional. Y por eso en el África Negra las campañas se cantan, tienen música, porque llegan al corazón directamente. Acá en Argentina se piensa. Si es tan cultural, ¿no? me hago una pregunta... Emocional. Cultural y emocional. ¿Cuál es el límite de una campaña electoral entre la profundidad de lo que se propone y el entretenimiento? Es complejo. Claro. Al político le pregunto. Y es muy difícil, sí, es difícil. Yo creo que, bueno, probablemente por una cuestión de formación política, porque también depende de la formación de cada uno, pero yo creo que yo apuntaría a tener campañas con muchas propuestas electorales, Yo también creo que en alguna medida la gente deja de prestar atención a las propuestas electorales porque los partidos políticos en eso tenemos una tremenda responsabilidad, que hemos dejado de hacer propuestas electorales. Bueno, complementaba y te iba a hacer una pregunta en torno a lo que estaban hablando de la PASO. Acá hay gente a favor, en contra de la PASO, y lo que vos estabas señalando. Corto en el 83 por arbitrariamente. Yo te diría que en general no hubo... Ustedes, sí, los radicales, quiero decir, tienen la convención, son lo más aproximadora. Todo lo demás, peronismo, kirchnerismo, PRO y demás, no tienen lugares de discusión en serio, de ideas políticas, de pensamiento político. Entonces se cae, obviamente, en la cosa más efectista, más del pensamiento rápido de primer modo, ¿me entendés? Sí. Yo creo que ahí hay un déficit democrático. No es que tienen que estar en la Sorbona todo el día la gente, no, para nada. No, pero un hay poquito más de conciencia política. Sí, por ahí, hay que tener propuestas, hay que tener proyectos, porque de lo contrario la elección termina siendo una cuestión casi solamente de marketing. El problema es que cuando uno está atravesando una situación compleja como la Argentina, que no empieza ahora, que es de un montón de décadas, en realidad tenemos que saber hacia dónde vamos. Tenemos que saber, por ejemplo, qué tipo, por decir algo, ¿no? ¿Qué tipo de educación queremos en la Argentina? Y estas son cuestiones que la sociedad no puede definir. Mi pregunta, y es a los políticos, porque yo creo que está asumido que no es así. Como que no son las campañas electorales el momento de ese tipo de discusiones. Como que la campaña electoral es el momento del show porque la venta, la atención, de la promoción. Y en todo caso después se verá cómo se dan las discusiones, con qué nivel de profundidad, cuando estén armadas las comisiones en el Congreso. Tampoco la sociedad demanda. Eliminar las plataformas, entonces. ¿Para qué se hacen las plataformas que se compran en tribunales? Nuevamente, es una decisión emocional. Básicamente emocional, cuando se miden con electrodos,
y qué sé yo, y analizar También el cerebro. hay actores que van empujando determinadas discusiones. Mira. Por ejemplo, ahora que se está dando el coloquio de idea, que es una reunión o un convite de empresarios y políticos, el empresariado jugó fuerte porque presentó una alternativa a la reforma laboral que es absorber los planes sociales al sector privado. Entonces te va empujando. Es En una otros buena- coloquios una de buena. idea, Luis, no Ahora, se planteaban cosas hay cuatro contundentes. emociones dominantes, dicen los que saben esto, de campañas, ¿no? Odio, amor, miedo y esperanza en las campañas. Y vos sintonizás con alguna de esas cuatro. Tenés que sintonizar con alguna de esas cuatro. Sí, puede ser tranquilamente. Información de último momento. Culminó la reunión entre el ministro de Economía y la titular del Fondo Monetario Internacional. Los vemos en pantalla. Reunión que se esperaba sea clave para destrabar la próxima revisión y desembolso del Fondo Monetario a la Argentina. Esto es información de último momento. Iba a Bueno, ser el tema se seguramente nos acabó todo el el día de programa. mañana, la relación Sí, con el obvio. fondo, el viaje de Massa. Y las consecuencias en el curso dólar. de la economía y las consecuencias en el dólar. Gracias, Miguel, por haber participado una vez gracias más a en Para que ustedes. sepas. Da para mucho la charla política, vamos a tener oportunidad seguro. A todo el equipo, muchas gracias. Y quédense porque it's coming. Tarde, pero viene. Porque siempre viene temprano, lo están armando, Gonzalito. Con zapatillas. Ya está, ya llega. Vamos a este mini pase de medio minuto tenemos. Con zapatillas. ¿Querés venir con en la ustedes. escalera? ¿En qué? A mí me encanta este Volvió, trío, ¿eh? volvió. Es una cosa Opa. de loco. Mirá lo que es esto. Vos te pones, está viendo dónde te ubicás, vos no te pones ni en el centro ni de este lado, fíjate dónde te ubicaste. Eso, es lo que campo, hay que analizarlo. Me deja. Mirá lo que es esta mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas es una cosa. Mirá lo que es este programa. Sí, Una superproducción. es así. Sí, me encanta. Vos dijiste Luchamos una vez, por a los la derecha recursos. mía está la pared, ¿no? No. A la derecha mía siempre está la pared, pero lo más importante es que esa pared se construye con ladrillos. Y vos sos el cemento de cada uno de esos ladrillos. Qué romántico, chicos, yo estoy de más acá, me voy. Se picó. Vos sos el revoque de esa pared y la pintura para que esa casa. No, escucha. hermoso. No, Carlos Estrella se queda. Chicos, Una pared, para que este termine pase siendo puede una pared, tiene costar. que tener un revoque espectacular, pintura. No la embarres más, deja. Papel. Quédate Ok, con el va, programa, yo es tu sé. espacio, haz lo que quieras. Y quédate con la tapa de. Nos reencontramos mañana. Qué ¿te momento, parece? ¿no? ¿Sí? Descontracturado se llama esto. Hasta mañana, chao.